Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Huberman, donde discutimos ciencia y herramientas basadas en la ciencia para la vida cotidiana. Soy Andrew Huberman y soy profesor de neurobiología y oftalmología en la Escuela de Medicina de Stanford. Hoy vamos a hablar sobre la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es uno de los conceptos más interesantes y poderosos en toda la psicología. Básicamente, la mentalidad de crecimiento es una forma de afrontar los desafíos y de pensar en la respuesta de tu cuerpo y cerebro a los desafíos de manera que te permita optimizar tu rendimiento. La mentalidad de crecimiento incluye muchos aspectos que discutiremos hoy. Y, por supuesto, hablaremos de cómo implementar la mentalidad de crecimiento. Pero algunas de las características clave de la mentalidad de crecimiento son desarrollar la capacidad de separar tu identidad del desafío que estás enfrentando. Ahora bien, esto puede ser una sorpresa para muchos de ustedes. Por ejemplo, crecemos escuchando, ojalá de vez en cuando, que somos inteligentes, que somos talentosos, que somos buenos atletas, que somos buenos artistas. Sabemos que nos gusta pensar que somos buenos en algo o quizás en muchas cosas, pero resulta que el tipo de elogios o retroalimentación que recibimos, que vincula nuestra identidad con nuestro rendimiento, en realidad puede socavar nuestro desempeño, aunque no lo crean. Esto es especialmente problemático para las personas que se desempeñan bien en sus esfuerzos. Así es, si eres alguien que se desempeña bien en la escuela, en el atletismo o en la música, y te dicen que eres muy inteligente, que eres un excelente estudiante, que eres un excelente atleta o que eres un excelente músico, tienes mucho que perder si en algún momento no te desempeñas bien. Y eso es porque tu identidad se ha integrado con tu rendimiento. De manera algo contraintuitiva, la mentalidad de crecimiento es el proceso de separar tu identidad del rendimiento y más bien vincular tu identidad, tus esfuerzos y tu sentido de motivación al esfuerzo mismo y al proceso de disfrutar el aprendizaje y mejorar en cualquier cosa que estés aprendiendo. Así que hoy vamos a discutir qué es la mentalidad de crecimiento y qué no lo es, porque a menudo se habla de ella en términos que, francamente, no son precisos según la ciencia. También hablaremos de otra mentalidad, que es la mentalidad de que el estrés es un potenciador, la cual, resulta, puede actuar sinérgicamente con la mentalidad de crecimiento. De tal manera que cuando combinas la mentalidad de crecimiento con la mentalidad de que el estrés es un potenciador, tú y cualquiera, se ha demostrado, pueden mejorar significativamente su rendimiento en casi cualquier cosa. Así que la discusión de hoy, por supuesto, explorará el trabajo clásico de Carol Dweck, quien realmente fue la fundadora del campo de la mentalidad de crecimiento, así como algunas de las investigaciones más recientes de personas como David Yeager, Ali Crum y otros, quienes han explorado cómo la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de que el estrés es un potenciador pueden aplicarse tanto dentro como fuera del aula, en niños y adultos, y realmente en personas de todos los orígenes. Al final del episodio de hoy, tendrás una comprensión profunda de la ciencia, así como muchas herramientas que puedes aplicar en la vida cotidiana en casi cualquier esfuerzo. Hablemos sobre la mentalidad de crecimiento. Como su nombre lo sugiere, la mentalidad de crecimiento es la idea de que podemos mejorar en las cosas, es decir, que nuestras habilidades no están fijas, sino que son maleables. Y en el núcleo de la mentalidad de crecimiento está la idea de que nuestro cerebro puede cambiar. Y, de hecho, puede hacerlo. Nos referimos a esa capacidad como neuroplasticidad o la habilidad del sistema nervioso para cambiar en respuesta a la experiencia. Ahora bien, he hecho varios episodios sobre neuroplasticidad, así que ese es un tema en sí mismo. Pero basta con decir que la neuroplasticidad, o el cambio cerebral, puede ocurrir a lo largo de toda la vida. Es mucho más robusta en las primeras etapas de la vida, desde el nacimiento hasta alrededor de los 25 años. La neuroplasticidad es como el proceso predeterminado. Nuestro cerebro se moldea por nuestras experiencias cotidianas. Pero, ciertamente, a partir de los 25 años en adelante, y hasta bien entrados los 90 años, se ha demostrado que el cerebro puede cambiar si así lo queremos. Puede cambiar para peor, por supuesto, a través de lesiones o enfermedades, cosas de ese tipo. Pero también puede cambiar para mejor mediante enfoques deliberados de aprendizaje. Podemos aprender nuevos idiomas, podemos aprender arte, podemos aprender música, podemos volvernos más inteligentes, podemos mejorar en prácticamente cualquier cosa si dedicamos nuestros recursos de atención a aprender esas cosas. Entonces, realmente cualquier discusión sobre la mentalidad de crecimiento tiene como trasfondo una discusión sobre neuroplasticidad. Aunque hoy no vamos a enfocarnos tanto en la neuroplasticidad, es decir, no vamos a centrarnos tanto en los cambios en los circuitos neuronales y
neuroquímicos que subyacen a la neuroplasticidad porque ya los he cubierto en episodios anteriores. Hablaremos un poco sobre ellos hoy, pero principalmente vamos a hablar sobre los datos, los estudios del campo de la psicología que aplican la mentalidad de crecimiento dentro y fuera del aula en niños y adultos. Y vamos a hablar sobre herramientas cotidianas que puedes usar para mejorar la mentalidad de crecimiento en ti mismo. Y, quizás, para aquellos a tu alrededor, si te interesa enseñar la mentalidad de crecimiento, lo cual, como aprenderás más adelante, resulta ser una excelente manera de reforzar tu propia mentalidad de crecimiento. Y vamos a hablar sobre cómo aplicar esas herramientas en una serie de diferentes ámbitos: musical, atlético, intelectual y más. Ninguna discusión sobre la mentalidad de crecimiento estaría completa sin mencionar que la mentalidad de crecimiento es una idea original de mi colega Carol Dweck, en el Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Hoy aprenderás cómo ella descubrió la mentalidad de crecimiento y cómo otros han tomado ese descubrimiento y lo han expandido, especialmente en su aplicación dentro y fuera del aula. Sin embargo, para comenzar nuestra discusión sobre la mentalidad de crecimiento, necesitamos definir qué es una mentalidad. Creo que la mayoría de nosotros pensamos que sabemos lo que es una mentalidad. Pensamos, es como una postura mental donde, sabes, somos positivos o somos negativos o creemos en algo o no creemos en algo. Pero una mentalidad en realidad tiene una definición muy específica, y aquí me refiero a la definición proporcionada por la doctora Ali Crum. Ali Crum también es profesora de psicología en Stanford. Dirige su propio laboratorio, trabajando en mentalidades relacionadas con el estrés y otras mentalidades. De hecho, ha sido invitada en este podcast anteriormente. Te recomiendo mucho que escuches ese episodio si aún no lo has hecho. La doctora Crum define una mentalidad como, cito, un marco lente mental que organiza y codifica selectivamente la información. Y creo que lo más importante a destacar aquí es que organiza la información, porque como todos bien saben, estamos siendo constantemente bombardeados con información del mundo exterior. Información sensorial sobre lo que está sucediendo con nuestro sistema visual, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo. También estamos bombardeados con sensaciones internas de cómo se siente nuestro estómago, si está lleno o vacío. Tenemos hambre, estamos cansados, estamos ansiosos, estamos calmados, etc. Así que toneladas y toneladas de información están siendo canalizadas hacia nuestro cerebro, y las mentalidades realmente nos ayudan a organizar esa información de manera que prestamos atención a ciertas cosas y no a otras, y respondemos a ciertas cosas y no a otras. No estoy tratando de agregar lenguaje adicional a algo simple para hacerlo complejo. Estoy tratando de añadir un poco de lenguaje en el sentido de que una mentalidad hace muchas cosas, pero principalmente organiza la información. Añadiré que lo hace para acciones específicas o inacciones de una manera que nos permite simplificar nuestro mundo, de una manera que nos permite tomar ciertas decisiones y dejar de pensar y actuar sobre otros tipos de información. Otra cosa sobre las mentalidades es que incluyen narrativas completas y la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de cómo esas narrativas están operando. Es decir, no andamos por la vida mirando oportunidades en el mundo como la oportunidad de mejorar en el acondicionamiento físico, un deporte, la música, aritmética o idiomas o cualquier cosa, pensando, ¿cuál es mi marco lente mental que organiza y codifica selectivamente la información? No hacemos eso. En cambio, lo que tenemos son historias y esas historias generalmente están vinculadas a nuestro sentido de identidad. Voy a usarme a mí mismo como ejemplo. No pienso en mí como un buen músico. De hecho, no sé leer música, soy terrible tocando instrumentos. Me gusta escuchar música, pero me considero un pésimo músico, ¿cierto? Realmente he asignado un valor o he asignado mi valor a la música y mi relación con la música, ¿cierto? Tendemos a hacer eso. También podemos hacerlo en la dirección opuesta. Por ejemplo, dirijo un laboratorio desde hace mucho tiempo. He estado en la ciencia, ya sabes, casi 3 décadas. Entonces, si me preguntas, ¿me siento competente en ciencia? Diría que sí, soy competente en ciencia. Sé cómo hacer experimentos, configurar experimentos, escribir artículos de investigación, redactar subvenciones, etc. Soy bastante bueno en eso, ¿cierto? Tendemos a decidir si somos buenos o malos en las cosas y tendemos a integrar eso con nuestra identidad en cierta medida, o en gran medida, dependiendo de si somos profesionales o amateurs, o cuánto nos involucramos en una actividad. El punto es que las mentalidades incluyen todas estas narrativas y, a menudo, esas narrativas son visibles para nosotros si pensamos en ellas.
Pero la mayoría de las veces nos movemos por el mundo, ya sea en la escuela, el trabajo, las relaciones y en todos nuestros esfuerzos, sin mucha reflexión cuidadosa sobre las narrativas que llevamos. Y la belleza de la mentalidad de crecimiento es que nos obliga a dar un paso atrás y hacernos algunas preguntas simples. Estas son preguntas que podrías hacerte ahora mismo, y de hecho, te recomiendo mucho que lo hagas. Podrías preguntarte, por ejemplo, ¿qué me han dicho que soy realmente bueno en hacer? También deberías preguntarte, ¿qué me han dicho que soy realmente malo en hacer? ¿Qué me he dicho a mí mismo que soy realmente bueno en hacer? ¿Y qué me he dicho a mí mismo que soy realmente malo en hacer? Luego, una segunda serie de preguntas sería, ¿en qué soy bueno? ¿Y por qué se me da de manera natural? Me apliqué durante muchos años. Es decir, apliqué mucho esfuerzo para aprender eso o quizás ambas cosas. Cierto, y luego, también es importante preguntarse, ¿por qué no soy bueno en otras cosas? ¿Es simplemente porque nunca me apliqué en esas cosas o es porque intenté y fracasé temprano? O quizás intentaste durante muchos años y continuaste fallando en esa cosa, o simplemente no alcanzaste un nivel de competencia que te hiciera querer seguir adelante con eso. Al hacerte esas preguntas, te estás preguntando no solo en qué eres bueno y malo y por qué, también deberías pensar en de dónde llegaron los mensajes de ser bueno en algo o malo en algo. Llegaron desde fuera de ti, es decir, de tus padres, de tus entrenadores, de tus maestros. ¿O fue el caso de que a pesar de recibir mucha retroalimentación positiva, simplemente decidiste que no eras bueno en algo? O, por el contrario, fue el caso de que a pesar de recibir mucha retroalimentación negativa de que nunca serías bueno en algo o que no eras bueno en algo, persististe porque ciertamente hay personas así. Cuanta más retroalimentación negativa reciben, más se aferran para demostrarse a sí mismos como capaces de volverse buenos en algo. Así que te recomiendo, mientras avanzamos en esta conversación, que pienses en esas preguntas, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy malo? ¿Por qué soy bueno en esas cosas? ¿Por qué soy malo en esas cosas? Y pregúntate en qué medida tus etiquetas, es decir, tu identidad, están vinculadas a las cosas en las que eres bueno o malo. Y la razón por la que me gustaría que te hicieras esas preguntas es que, a continuación, vamos a hablar sobre algunas investigaciones del laboratorio de la doctora Carol Dweck, que fue realmente la semilla de todo el campo de la mentalidad de crecimiento. Se relaciona con un conjunto específico de experimentos que realmente muestran que la retroalimentación específica que recibimos, es decir, si recibimos retroalimentación que está vinculada a nuestra identidad, como una etiqueta, como inteligente, o gran atleta, o talentoso, nos lleva por un camino muy diferente de rendimiento a corto y largo plazo en comparación con si recibimos retroalimentación basada en el esfuerzo. Es decir, te esforzaste mucho, o pareces realmente aplicarte en condiciones donde estás obteniendo la respuesta correcta con el tiempo porque simplemente te niegas a rendirte. Esos son dos conjuntos de retroalimentación muy divergentes. Y, como aprenderás en un momento, el tipo de retroalimentación que recibimos, especialmente temprano en la vida o al inicio de un esfuerzo, no solo se aplica a los niños pequeños, también se aplica a los adultos que están asumiendo una nueva habilidad o tratando de expandir una habilidad existente. Esas dos formas divergentes de retroalimentación se integran en nuestras creencias fundamentales sobre lo que creemos que es posible para nosotros en un esfuerzo determinado. Y la gran noticia es que también podemos modificar esas creencias fundamentales simplemente cambiando la retroalimentación que nos damos a nosotros mismos. El artículo de investigación que me gustaría discutir brevemente, y que encarna de manera hermosa el camino que llevó al descubrimiento de la mentalidad de crecimiento, es un artículo de la doctora Carol Dweck, junto con su colega Claudia Müller. Y el título del artículo prácticamente lo dice todo. El elogio a la inteligencia puede socavar la motivación y el rendimiento de los niños asterisco. ¿Verdad? Eso debería ser sorprendente, que el elogio a la inteligencia pueda socavar la motivación y el rendimiento. Yo habría pensado, y creo que muchas personas probablemente creen, que si le dices a un niño o un adulto que son realmente buenos en algo y eres sincero con esa retroalimentación, es decir, que están desempeñándose bien y les dices, genial, lo estás haciendo muy bien. Eres muy inteligente, eres muy talentoso, su rendimiento continuaría mejorando, que eso impulsaría su motivación para participar en esa actividad, que con suerte disfrutan. Pero, independientemente de eso, siempre que sea una actividad segura, educativa o lo que sea, se supone que eso debería alentarlos, ¿verdad? El niño piensa, no solo estoy participando en esta actividad, sino que estoy recibiendo retroalimentación positiva, presumiblemente de personas a las que me importa o cuya opinión valoro. ¿No debería eso servir para elevar el rendimiento? No es así.
De hecho, ocurrió exactamente lo contrario. Voy a darte solo algunos de los puntos clave de este estudio. La forma en que se realizó es muy interesante. Básicamente, dieron retroalimentación sobre el rendimiento que estaba vinculada a la inteligencia del niño, diciéndole al niño que es inteligente, que es talentoso, que puede aprender cosas muy fácilmente o que es muy bueno para aprender ese tipo de cosas. A eso lo llamaron retroalimentación de inteligencia, o les dieron lo que se llamó retroalimentación de esfuerzo. La forma simple de pensar en la retroalimentación de esfuerzo es que está más vinculada a verbos en lugar de etiquetas. Así que la retroalimentación de esfuerzo consiste en cosas como, te esforzaste mucho en ese problema. Fue genial la forma en que aplicaste tu esfuerzo. Fue genial la forma en que persististe. Fue genial la forma en que, incluso cuando obtuviste la respuesta incorrecta, pasaste 10 minutos pensando en ello y luego lo intentaste una y otra vez. O en algunos casos, incluso si no obtuvieron la respuesta correcta, decirles, bueno, aunque no obtuviste la respuesta correcta, es realmente admirable que hayas seguido intentando. Entonces, la retroalimentación de inteligencia era el tipo de retroalimentación que estaba vinculada a etiquetas de identidad, como inteligente, talentoso, etc. Mientras que la retroalimentación de esfuerzo estaba vinculada a verbos, elecciones conductuales y cognitivas que los niños hicieron en un esfuerzo por aprender o mejorar en algo. Así que en este estudio, que incluyó a más de 100 niños, ellos recibieron ya sea retroalimentación del tipo inteligencia o del tipo esfuerzo, o había un grupo de control que no recibió ni la retroalimentación de inteligencia ni la de esfuerzo. Y luego observaron una serie de resultados diferentes. Voy a resaltar algunos ejemplos de lo que encontraron. Primero que nada, los niños que recibieron retroalimentación basada en la inteligencia, cuando luego se les ofrecieron conjuntos de problemas que eran desafiantes o del tipo que sabían que podían resolver bien, tendieron a seleccionar problemas que sabían que podían resolver bien. Estos eran lo que se llamaban objetivos de rendimiento. En otras palabras, eligieron problemas que les permitían seguir recibiendo los elogios que habían recibido previamente sobre ser inteligentes o talentosos. Mientras que los niños que recibieron retroalimentación sobre su fuerte esfuerzo, cuando posteriormente se les presentaron problemas que eran fáciles o difíciles, más a menudo eligieron los problemas más difíciles que podían enseñarles más. Eso es sorprendente. Dice que si le dices a un niño que es inteligente o talentoso, y esa es la razón por la cual se desempeñan bien, cuando se enfrentan a desafíos, es probable que opten por el menor desafío posible para poder seguir recibiendo esos elogios o retroalimentación. Mientras que si recibes elogios y retroalimentación por tu fuerte esfuerzo, luego tiendes a elegir entornos, conjuntos de problemas, etc., que te permiten ejercer el mismo esfuerzo que te dio esos elogios en primer lugar. Así que, en ambos casos, estos niños están esencialmente apegados a los elogios, ¿verdad? En cierto sentido, quiero decir, nos gusta pensar que disfrutan estas actividades y que también se están beneficiando de ellas. Pero en ambos casos, los elogios realmente sirven para reforzar un cierto patrón de comportamiento. Sin embargo, en el caso de dar retroalimentación basada en la inteligencia, los niños están realmente tratando de reforzar el ser llamados inteligentes o talentosos, en lugar de reforzar la participación en la actividad que les consiguió esos elogios en primer lugar. Y lo contrario también es cierto. Cuando a los niños se les dice, oye, realmente te esforzaste mucho y eso es genial, o me gusta cómo persististe, o eres tan persistente, realmente puedo ver lo persistente que eres al tratar de obtener la respuesta correcta. Incluso si no la obtuviste, entonces, cuando se les presentan desafíos adicionales, trabajan muy duro para mantenerse en el desafío y, adivina qué, no es sorpresa. Los niños que son recompensados por su esfuerzo y que continúan eligiendo problemas más difíciles, superan a los niños que reciben elogios y retroalimentación basados en la inteligencia por un margen considerable. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que las narrativas que escuchamos de los demás, por supuesto, refuerzan ciertos patrones de comportamiento. ¿Qué más nos dice esto? Nos dice que si eres un padre o un maestro, debes tener mucho cuidado al dar retroalimentación a un niño que esté vinculada a su identidad en relación con un esfuerzo, especialmente si está teniendo un buen desempeño en ese esfuerzo. Ahora bien, por supuesto, si un niño no se está desempeñando bien en algo, tampoco quieres decirle que es tonto, ¿cierto? No quieres decirle que es deficiente, ¿cierto? Pero eso es algo raro en el aula. Uno esperaría que eso fuera raro en el campo de juego. Uno esperaría, pero lo que es muy común, muy común, es que cuando vemos a niños o adultos desempeñándose bien, tendemos a darles etiquetas de identidad como una forma de tratar de reforzar cualquier comportamiento que observamos y que nos gusta. Ahora, otra cosa que observaron en el estudio, además de si estos niños elegirían desafíos más difíciles o más fáciles en el futuro, fue el rendimiento real en los problemas cognitivos. Y
Y estos datos, debo decir, son muy interesantes. Tomaron a los niños y les dieron a todos los mismos conjuntos de problemas, y todos los niños, sin importar si recibieron elogios por su inteligencia, por su esfuerzo o si estaban en el grupo de control, se desempeñaron más o menos de la misma manera. Algunos de estos niños acertaron algunas de las preguntas, otros fallaron algunas. Luego les dieron elogios después de que completaron esos problemas, o bien recibieron elogios por su inteligencia, eres tan inteligente, eres tan talentoso, o recibieron elogios por su esfuerzo, te esforzaste mucho, realmente persististe, eso es fantástico. Después, les dieron otro conjunto de problemas y observaron su rendimiento. Ahora bien, recuerda que la primera vez todos los niños acertaron algunas preguntas y fallaron otras. Entonces, hay margen de mejora para todos. Lo que encontraron fue absolutamente sorprendente. Los niños que estaban en el grupo de control, que no recibieron ninguna forma específica de elogio, se desempeñaron más o menos de la misma manera que antes. Entonces, si acertaron el 75% de las respuestas la primera vez, acertaron el 75% de las respuestas la segunda vez, 25% incorrectas en ambos casos. Los niños que estaban en el grupo de elogios a la inteligencia, ese grupo de eres tan inteligente, eres tan talentoso, su rendimiento disminuyó significativamente. Mientras que los niños que estaban en el grupo de elogios por el esfuerzo, su rendimiento aumentó significativamente. Entonces, esto es un efecto bidireccional donde dar elogios a la inteligencia reduce el rendimiento y dar elogios al esfuerzo mejora el rendimiento, lo cual es absolutamente sorprendente y te dice todo lo que necesitas saber. Si eres padre, eres maestro, y por supuesto, dado que todos nos damos retroalimentación a nosotros mismos, recompensarte a ti mismo por el esfuerzo es la mejor manera de mejorar el rendimiento. Recompensarte a ti mismo basándote en etiquetas de identidad como tan inteligente, tan talentoso, eres un gran atleta, etc. Todo eso de mirarse al espejo y hacer afirmaciones positivas en realidad puede socavar el rendimiento. Y de hecho, lo socava. Puede que no lo haga de inmediato, pero eventualmente lo hace. Y en un momento, explicaré por qué. Otra cosa que este estudio examinó, y que simplemente tengo que mencionar, es esta noción de persistencia. Recuerda que anteriormente mencioné que los niños que recibieron elogios por su inteligencia tendieron a elegir problemas más fáciles más adelante, mientras que los niños que recibieron elogios por su esfuerzo tendieron a elegir problemas más difíciles. Resulta que los niños que recibieron elogios por su inteligencia también tendieron a asumir menos problemas en general. Tendieron a limitar la cantidad total de desafíos en los que se involucraron, mientras que los niños que recibieron elogios por su esfuerzo, que les dijeron, trabajaste muy duro, eres tan determinado. Fue impresionante cómo simplemente seguiste adelante incluso cuando te equivocaste en algunas respuestas. Esos niños no solo optaron por desafíos más difíciles, no solo se desempeñaron mejor, sino que también asumieron muchos más desafíos. Entonces, estos datos dejan muy claro que elogiar el esfuerzo es el camino a seguir. Ahora, sé que muchas personas han escuchado todo este asunto de no recompensar a la persona, sino recompensar el esfuerzo, recompensar los verbos como lo estoy refiriendo. Pero en realidad es bastante raro que escuchemos elogios al esfuerzo en contextos cotidianos. Y es muy común que escuchemos elogios a la inteligencia o al talento. Sabes, un niño llega a casa con un trofeo y le decimos, eres un gran atleta, ¿cierto? Un niño llega a casa con un excelente reporte de calificaciones y le decimos, eres tan inteligente. Felicidades. Un niño llega a casa con algún tipo de triunfo en su mundo y tendemos a darle una etiqueta porque nos gusta pensar que esa etiqueta se internalizará y empezarán a verse a sí mismos como ganadores. Les decimos, puedes hacer cualquier cosa, eres un ganador, eres un ganador. Y, por supuesto, no quieres decirle a los niños, a ti mismo o a cualquier otro adulto, eres un perdedor, ¿cierto? No queremos hacer eso, no queremos socavar el rendimiento de esa manera. Pero está muy claro, basándonos en esta investigación y en muchos otros estudios similares, que todos tenemos un gran punto ciego en nuestro campo psicológico cuando estamos recibiendo o dando elogios, y que realmente son los elogios vinculados a los esfuerzos que llevaron a los resultados los que conducirán a mejorar aún más esos resultados con el tiempo. Este artículo es realmente muy importante. Es un estudio fundamental en el campo de la psicología, la motivación, el aprendizaje y el rendimiento. Y por eso lo estoy discutiendo con tanto detalle aquí. Pero en realidad incluye una información adicional que creo que todos deberían conocer. Y es la tendencia de los niños que reciben elogios por su inteligencia a tergiversar su rendimiento en esfuerzos posteriores. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, lo que estoy diciendo es que en este estudio, hicieron que los niños realizaran una tarea determinada y luego recibieron elogios por su inteligencia. Eres tan inteligente, eres tan talentoso, o elogios por su esfuerzo.
Trabajaste tan duro, eres tan diligente, seguiste adelante incluso cuando te enfrentaste a resultados que no te gustaban. Y luego les hicieron realizar una serie de otras tareas y reportar sus resultados a otros niños. Lo que encontraron es que los niños que recibieron elogios por su inteligencia, cuando necesitan reportar sus calificaciones, ya sea subiendo al pizarrón y marcando dónde está su puntuación particular, diciéndole a otro estudiante cuál fue su puntuación o incluso escribiéndola en un pedazo de papel de manera encubierta, de modo que no se compare visiblemente con todas las demás calificaciones, tienden a mentir sobre su puntuación. Y como puedes imaginar, tienden a mentir en la dirección de hacer que parezca que se desempeñaron mejor de lo que realmente lo hicieron. Este es un aspecto bastante siniestro de los elogios a la inteligencia del que no solemos escuchar. Incluso si has oído que decirle a una persona que es inteligente o talentosa puede, en última instancia, socavar su rendimiento, rara vez, si acaso alguna vez, escuchamos que decirle a alguien que es inteligente o talentoso puede aumentar la probabilidad de que esa persona tergiverse su rendimiento en el futuro. Y eso es cierto independientemente de si se desempeñaron bastante bien o no en el pasado. ¿Podrías imaginar que los niños a quienes se les dijo que eran inteligentes, que son talentosos, si estaban haciéndolo bien y de repente lo hicieron mal, podrían deslizar un poco la puntuación hacia arriba? No queremos que nadie haga eso, pero puedes imaginar cómo un niño pequeño podría hacerlo para preservar su ego. Pero no, en algunos casos, estos niños ya estaban desempeñándose bastante bien. No están obteniendo un 100%, pero están en el grupo superior. Y sin embargo, si recibieron elogios por su inteligencia, aún son más propensos a mentir sobre su rendimiento, aumentándolo aún más. Mientras que los niños que reciben elogios por su esfuerzo no hacen tal cosa. Representan fielmente su rendimiento, y como mencioné antes, por muchas razones que discutiremos en unos minutos, es decir, los mecanismos y lo que realmente está pasando en la mente de estos niños que reciben elogios por su esfuerzo, están desempeñándose mejor que todos los demás. Para ilustrar cuán importantes son los hallazgos de este estudio, el artículo fue publicado en 1998, pero solo 2 años antes, en 1996, se realizó una encuesta a padres preguntándoles en qué medida creían que la inteligencia era fija. Y el 85% respondió que pensaba que la inteligencia era fija. Eso significa que creían que el cerebro era como un recipiente de tamaño fijo, que, por supuesto, cuando nacemos en el mundo está más o menos vacío, no tenemos conocimiento, pero que el trabajo de la educación era enseñarles cosas a los niños y revelar una capacidad de inteligencia que era innata y que no podía incrementarse. Mientras que hoy en día, realmente entendemos, principalmente a través de nuestra comprensión más profunda de la neuroplasticidad y cómo aprende el cerebro, que, de hecho, el cerebro puede aprender y que la inteligencia no es fija. Sin embargo, en 1998, cuando se realizaron estos estudios, la mayoría de las personas creían firmemente que la inteligencia era fija, que no se podía mejorar. Y estos resultados realmente subrayan el hecho de que el tipo de retroalimentación que recibimos sobre nuestro desempeño, incluso cuando nuestro desempeño es bueno, puede socavar nuestro rendimiento futuro. O, si recibimos retroalimentación del tipo de elogio al esfuerzo, del tipo, te esforzaste mucho, eres muy persistente, nuestras habilidades pueden, de hecho, mejorar. Y cuando observas cualquier prueba de inteligencia, ya sea un test de sí estándar o te vas al otro extremo del espectro en cuanto a pruebas de inteligencia y observas la inteligencia emocional, es muy claro que cualquiera y todos pueden mejorar sus puntajes en esos exámenes y, de hecho, pueden mejorar los diversos aspectos de la inteligencia, porque de hecho hay muchas formas diferentes de inteligencia a través del esfuerzo dedicado. Así que este artículo realmente estaba adelantado a su tiempo y fue lo que sembró todo el campo de la mentalidad de crecimiento y la comprensión de lo que eso significa. Ahora me gustaría centrar nuestra atención no solo en cómo recibir un tipo de elogio u otro puede disminuir o mejorar el rendimiento, sino realmente en preguntarnos por qué sucede eso, cómo es posible. Porque en esa comprensión, hay un conjunto muy simple de herramientas o narrativas que puedes decirte a ti mismo o que puedes decirle a un niño mientras intenta aprender, y que pueden mejorar enormemente tu capacidad o la de ellos para aprender. Antes de continuar, sin embargo, sé que muchos de ustedes están escuchando esto con la intención de conocer las herramientas, es decir, quieren saber cuáles son las herramientas que pueden implementar. Bueno, antes te pedí que te hicieras algunas preguntas. ¿En qué eres bueno? ¿Qué te han dicho que eres bueno? ¿Y cómo llegaste a ser bueno en esas cosas? También te animé a pensar en lo que te han dicho que no eres bueno o en lo que no eres tan bueno, y en lo que te dices a ti mismo que no eres bueno y en cómo llegaste a esa conclusión. Ahora, me gustaría que te preguntaras, ¿cuál es tu narrativa típica cuando estás involucrado en cosas en las que crees que eres bueno? ¿Y cuál es tu narrativa típica, es decir, tu diálogo interno, cuando estás involucrado en cosas en las que no eres bueno? O, si no te estás involucrando en esas cosas, ¿qué piensas cuando consideras involucrarte en ellas? La herramienta que es muy efectiva para aplicar
incluso solo en tu propia mente, es empezar a cambiar tu narrativa de esas narrativas de rendimiento de ser realmente bueno en algo o malo en algo, que en justicia son las etiquetas que estoy usando aquí, pero eso es por el bien de la discusión y la claridad, y empezar a cambiar esas narrativas hacia narrativas relacionadas con el esfuerzo. Voy a usarme a mí mismo como ejemplo. Soy bastante bueno en aprender y recordar cosas, información cognitiva. Soy bastante malo tocando música. De hecho, soy francamente terrible. Si me alejara de esas dos declaraciones, podría tomar una narrativa de elogio a la inteligencia y decirme a mí mismo: ok, tengo una gran memoria, esa es una narrativa de elogio a la inteligencia. O podría decirme la verdad, que es que tiendo a pasar mucho tiempo con la información en diferentes formas. La escucho, la leo, la escribo, la resalto, la coloco en un pizarrón. Me repito esa información en mi cabeza, la pienso en diferentes contextos, se la cuento a otras personas. Así es como desarrollé una buena memoria para ciertos tipos de información. Y así es como continúo construyendo mi memoria y mi banco de información en mi cabeza hasta el día de hoy. No es porque tenga una gran memoria, es porque me involucro en ciertos procesos verbales para desarrollar esa memoria. También puedo mirar la declaración negativa, llamémosla así. Soy pésimo en la música, lo cual, francamente, es una declaración justa. Y podría decir: ok, soy un terrible músico. No tengo sentido musical, no tengo habilidad musical. Esas son etiquetas del tipo de inteligencia. O podría mirar los verbos: esto también es cierto. Nunca he pasado mucho tiempo tratando de aprender un instrumento. Fracasé temprano, al menos en mi mente, no obtuve los resultados que quería, así que dejé de tocar. Hice que el perro del vecino aullara, lo cual, por cierto, hice. Así que dejé de tocar, CS con acento agudo, el proceso de esfuerzo. Y entonces, al verlo desde esa perspectiva, sí, soy un terrible músico, pero soy un terrible músico como consecuencia de nunca haberme involucrado realmente en los tipos de comportamientos y esfuerzos a lo largo del tiempo que me habrían permitido ser cualquier cosa menos un terrible músico. Ahora, no te estoy pidiendo que hagas este ejercicio simplemente como una forma de inflarte a ti mismo sobre las cosas en las que eres bueno y recompensarte por todo el esfuerzo que pusiste en ello. Tampoco te estoy pidiendo que mires las cosas en las que no eres bueno y trates de quitar algo de la vergüenza y la culpa, aunque eso también sería algo bueno, que llevó al hecho de que no seas bueno en esas cosas. La razón por la que te estoy pidiendo que te hagas esas preguntas es que pueden comenzar a darte una idea de las herramientas reales y de cómo se implementan esas herramientas para mejorar en las cosas en las que quieres mejorar. Y esto es muy importante, no te pongas en una situación en la que empeores en las cosas en las que ya crees que eres bueno. Porque, como pronto hablaremos, cuando vinculamos etiquetas de rendimiento a cosas en las que somos realmente buenos, internalizamos ese sentido de identidad. Soy bueno en esta cosa en particular. En mi caso, si le diera una etiqueta de rendimiento o una etiqueta de inteligencia, sería algo como: ok, tengo una gran memoria. Pero, ¿qué sucede cuando alguien se da a sí mismo o escucha una etiqueta de rendimiento o de inteligencia relacionada con algo en lo que es bueno y luego comete un error o tiene un periodo en el que no es tan bueno en algo? Bueno, si has internalizado un sentido de identidad relacionado con el buen desempeño en esa cosa y luego, en algún momento, no te desempeñas bien, también asociarás tu identidad con ese rendimiento disminuido. En cambio, si vinculas verbos de esfuerzo a la razón por la que te volviste bueno en algo, así como a la razón por la que no eres bueno en algo, entonces solo hay espacio para mejorar. ¿Cómo lo digo? Bueno, cuando hablamos de esfuerzo, estamos hablando de verbos que son inherentes a ti. Si lo hiciste en un contexto, puedes hacerlo en otro. Mientras que con la habilidad y el rendimiento, no es el caso que si tienes buena memoria, por defecto, seas un buen músico. Eso podría ser cierto, pero en mi caso, ciertamente no lo es. El punto es que cuando piensas en los procesos de esfuerzo en los que te has involucrado antes y una y otra vez, eso te permite seguir mejorando en un dominio determinado, incluso cuando, o tal vez deberíamos decir, especialmente cuando dejas de obtener los resultados que deseas o empiezas a obtener malos resultados. Y ese proceso de esfuerzo, de practicar mucho, de hacer muchas repeticiones, de analizar por qué no acertaste en algo, eso se puede aplicar en muchos emprendimientos y a través de diferentes dominios, como decimos. Entonces, cuando hablamos de verbos como esfuerzo o persistencia o practicar mucho o analizar errores y por qué hiciste algo incorrectamente y luego volver a la mesa de trabajo, como se dice, cuando empiezas a pensar en tus éxitos y tus fracasos a través de esos lentes, a través del lente de los verbos, entonces realmente estás hablando de algo que es central a quién eres. Es cómo estás conectado, es una maquinaria que existe en tu cerebro, sistema nervioso y cuerpo, que puedes activar en cualquier momento.
Ok, he estado hablando sobre procesos cognitivos o psicológicos, y lo esencial aquí es que las etiquetas de inteligencia, las etiquetas de identidad, socavan el rendimiento. Un aspecto sorprendente de esto, por cierto, que no mencioné antes, pero debería haberlo hecho, es que si recibimos esas etiquetas de ser un alto rendimiento, inteligente, talentoso, etc., ya sea antes o después de una tarea, un juego o un examen, sigue teniendo un efecto negativo en ambos casos. Es decir, si le dices a alguien antes de algo como, eres un gran atleta, eres tan inteligente, te va a ir muy bien en este examen, estás socavando su rendimiento. O si toman el examen y después, antes de ver sus calificaciones o incluso después de que obtienen, digamos, una más, todo perfecto, y les dices, eres tan inteligente, eres tan talentoso, estás socavando su rendimiento en el próximo examen. Así de impactantes son estos resultados. Y, de nuevo, se han demostrado una y otra vez en diferentes poblaciones de estudiantes y adultos. Por el contrario, es sorprendente lo poderosas que pueden ser las etiquetas de esfuerzo para mejorar el rendimiento. Afortunadamente, lo mismo ocurre con los elogios basados en el esfuerzo. Así que, si antes de que un niño o adulto se enfrente a una competencia, examen o preparación para una competencia o examen, les dices, sabes, sé que eres una persona realmente dedicada, que realmente persistes, sabes cómo hacer cosas difíciles. Realmente te mantienes firme cuando las cosas se ponen difíciles y superas los desafíos. Si haces eso antes de que ese niño o adulto se enfrente a un desafío, se desempeñarán mejor. Y si después de un examen o rendimiento o práctica, lo que sea, les dices, realmente trabajaste duro. Me encanta la forma en que, incluso cuando, sabes, te lastimaste y estabas cojeando, seguiste jugando, o incluso cuando todos los demás se fueron a dormir y tú seguiste estudiando. Aunque, por cierto, anima a las personas a dormir lo suficiente. Hay momentos en los que, seamos realistas, la persona que se queda despierta hasta tarde estudiando, siempre y cuando duerma lo suficiente, está obteniendo esas horas extras, ¿cierto? Tal vez fuese estudiante en la universidad o intenté serlo. Si recompensas el esfuerzo después del esfuerzo, también preparas la mente y el cerebro de ese niño o adulto para brindar más esfuerzo en futuros esfuerzos. Así que está muy claro, no importa si el momento del elogio viene antes o después de un esfuerzo o rendimiento dado. Si das elogios de identidad antes, el rendimiento disminuye. Si das elogios de identidad después, el rendimiento posterior disminuye. Si das elogios de esfuerzo antes, el rendimiento sube. Si das elogios de esfuerzo después, el rendimiento sube. Sé que suena un poco repetitivo, pero a menudo escuchamos sobre la mentalidad de crecimiento y sobre dar la forma correcta de elogio. Pero no es común que nos digan cuándo dar ese elogio. Y la respuesta corta, por supuesto, es que no importa. De hecho, siempre deberíamos estar esforzándonos por dar a los demás y a nosotros mismos elogios que estén correctamente vinculados al esfuerzo genuino. Y esa palabra, correctamente, es importante aquí. No estoy diciendo que tomes a un niño que se desempeñó mal en un examen porque no se esforzó mucho o al niño que solo arrastraba los pies en el campo de fútbol y le digas, oye, genial, trabajaste tan duro, cuando no lo hizo. Sabemos cuándo nos están mintiendo o cuándo nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Pero eso debería darte una sensación de control, no una sensación de falta de control, porque, en última instancia, el esfuerzo es algo que podemos controlar. De hecho, cada vez que escucho el término, controla lo que puedes controlar, me siento un poco nauseabundo y también un poco irritado porque nunca queda claro a qué se refieren las personas cuando dicen, controla lo que puedes controlar, enfócate en lo que puedes controlar. ¿Cuál es la única cosa que realmente todos podemos controlar? Es nuestro nivel de persistencia y nuestro nivel de esfuerzo. Y, por supuesto, todos tenemos circunstancias diferentes, lo que significa que la persistencia y el esfuerzo pueden ser más difíciles en ciertas circunstancias y para ciertas personas, sin duda. Pero al final del día, al final del año y al final de nuestras vidas, realmente lo único que verdaderamente podemos controlar es dónde colocamos nuestra atención y dónde colocamos nuestro esfuerzo. Esas son las dos cosas que son realmente inherentes a nosotros y a nuestro sistema nervioso. Nadie puede hacer el esfuerzo por nosotros. Nadie puede dirigir nuestra atención por nosotros. Las cosas y las personas pueden intentar desviar o distraer nuestra atención y nuestro esfuerzo, pero en última instancia, el esfuerzo y la atención, es decir, la motivación intrínseca, provienen, como su nombre lo indica, directamente de nosotros. Ok, está claro que tenemos un conjunto impactante de resultados en la literatura. Y de nuevo, un gran reconocimiento a Carol Dweck y sus colegas por hacer este descubrimiento, ¿cierto? Es lo que eventualmente llevó al descubrimiento de la mentalidad de crecimiento y es a lo que realmente nos estamos acercando aquí. Ok, así que este trabajo inicial de Dweck y sus colegas, y cuando digo inicial me refiero a finales de los 90, realmente es espectacular. Transformó la forma en que pensamos sobre la educación y el aprendizaje en general y, de hecho, sobre la neuroplasticidad.
Pero lo que no respondió es por qué. ¿Por qué los elogios al esfuerzo conducen a un mejor rendimiento y los elogios a la inteligencia, los elogios a la identidad, conducen a un rendimiento disminuido? Resulta que la respuesta reside en cómo las personas responden a los errores, cómo responden a la retroalimentación que no querían. Y hay un estudio muy interesante que examinó esto de manera mecanicista en el cerebro para preguntar qué está pasando detrás de escena, es decir, dentro del cerebro, cuando las personas que tienen una mentalidad u otra adoptan una mentalidad de crecimiento, es decir, la idea de que si se esfuerzan, pueden mejorar en las cosas, o si tienen lo que se llama una mentalidad fija, esta idea de que si no están rindiendo bien, debe ser porque simplemente no pueden rendir bien, no tienen la capacidad o la habilidad para rendir bien. El estudio al que me refiero es un estudio cuyo primer autor es Mangles y el último autor, no es sorpresa, es Carol Dweck. Y se titula ¿Por qué las creencias sobre la inteligencia influyen en el éxito del aprendizaje? Un modelo de neurociencia cognitiva social asterisco. No voy a entrar en todos los detalles del estudio, pero este estudio utilizó lo que se llama potenciales relacionados con eventos, ERP, por sus siglas en inglés. Los potenciales relacionados con eventos se miden poniendo un gorro en el cráneo que tiene un montón de electrodos, pero no penetran en el cráneo. Están captando potenciales eléctricos que se correlacionan con cambios en la actividad cerebral. Ahora, una ventaja de los ERP es que son bastante no invasivos. Incluso puedes hacerlo en bebés. No tienes que cortar el cráneo. No tienes que quitar ninguna piel, como tendrías que hacer si fueras a poner electrodos en el cerebro, lo cual esencialmente es neurocirugía, y no es tan disruptivo como ser puesto en una máquina de imágenes de resonancia magnética funcional, donde te meten en un tubo y tienes que quedarte inmóvil durante una hora o más. De hecho, estuve en una máquina de resonancia magnética, no por razones clínicas, sino solo como un escaneo diagnóstico recientemente. Y hoy en día, te permiten ver Netflix ahí dentro o hacer algo, pero tienes que quedarte muy quieto. Así que es difícil para muchas personas hacer eso, pero se puede hacer, si necesitas hacerlo, lo haces. Pero los ERP son geniales porque las personas pueden entrar al laboratorio, ponerse este gorro que parece una especie de capucha con un montón de cables saliendo de él, y puedes obtener una medida bastante buena de los niveles globales de actividad en todo el cerebro. No puedes realmente identificar estructuras finas y no puedes observar la actividad cerebral profunda en el cerebro. Ese es probablemente el mayor inconveniente de observar estos ERP. Pero puedes ver cambios globales en la actividad en todo el cerebro. Y la otra ventaja es que puedes hacerlo mientras las personas están participando en muchos tipos diferentes de tareas, puedes moverte mucho. Mientras que cuando estás en una máquina de resonancia magnética, estás en ese pequeño tubo y no puedes hacer mucho. Entonces, en este estudio, equiparon a las personas con estos gorros, que se ven como una especie de capucha con un montón de cables saliendo de él, y las hicieron jugar un juego. Básicamente, les hacían preguntas. Eran preguntas del tipo trivia, como ¿cuál es la capital de Australia? Los australianos no tienen permitido responder esa pregunta, pero todos los demás deberían intentarlo. Y aquí estoy parafraseando. Las personas indicaron su confianza en qué tan precisas eran sus respuestas. Ok, así que les hacían una pregunta como, ¿cuál es la capital de Australia? La persona respondía. Y luego les decían, ¿qué tan seguro estás en una escala del 1 al 10 de que respondiste correctamente? Y luego les daban dos piezas de retroalimentación. La primera pieza de retroalimentación proporcionaba información solo sobre la precisión de su respuesta. ¿Estaban en lo correcto o no lo estaban? Y luego la segunda retroalimentación era darles la respuesta correcta. Este es un diseño experimental bastante ingenioso porque permitió a los investigadores observar el pensamiento de las personas mientras intentaban obtener la respuesta correcta, y luego comparar eso con qué tan confiados estaban de que habían obtenido la respuesta correcta, ¿cierto? Puedes imaginar que si alguien tiene mucha confianza, como si me preguntas, ¿cuál es tu nombre? Y yo digo, Andrew. ¿Cuál es mi nivel de confianza en que mi nombre es Andrew? 75%. Solo bromeo, 100%. Ok, 100%. Mientras que si me preguntas, me enfrenté a esto el otro día en mi clase de física cuando hablaron sobre la regla de la mano derecha, que si estás escuchando, no te preocupes, es solo cuando extiendes tu dedo índice, tu dedo medio y tu pulgar con la mano derecha, y la regla de la mano derecha es el campo magnético, el dedo medio, el índice y el pulgar. Y estoy bastante seguro de que es. Estoy bastante seguro de que el campo magnético es. El dedo medio es el vector del dedo medio. Pero, ¿cuál es mi nivel de confianza en este resultado? No lo sé, tal vez 50%, porque ha pasado un tiempo desde que revisé estas cosas y debería saber esto, pero no lo he revisado, así que 50%. Cuando le haces este tipo de preguntas a las personas mientras registras la actividad cerebral, obtienes mucha información, estás observando la precisión, también estás observando la confianza, estás observando la falta de confianza y puedes correlacionar eso con diferentes patrones de actividad cerebral.
Ahora, en este estudio básicamente tenían dos grupos de personas. Un grupo tenía una mentalidad de inteligencia, creían que la inteligencia era más o menos fija. El otro grupo tenía lo que llamamos una mentalidad de crecimiento. Creían que a través del esfuerzo, la inteligencia era maleable, que las personas podían aprender nueva información, incluyendo ellos mismos, podían aprender nueva información. Y no necesariamente pensarías que estos dos grupos mostrarían diferentes patrones de actividad cerebral en respuesta a acertar o fallar mientras se estaba registrando la actividad cerebral. Pero de hecho, eso es exactamente lo que sucedió. Hay una cierta forma de onda de actividad. El nombre no es realmente importante. La llamamos la onda P3 en estos experimentos de ERP. La onda P3 es un cierto patrón de actividad que emerge durante la presentación al sujeto de que ha cometido un error. Entonces, la onda P3 es solo un pequeño destello en la actividad neuronal en el cerebro que se correlaciona con cuando a las personas se les dice, no, te equivocaste en eso. Ok, y lo que fue realmente interesante es que la altura de la P3, llamemos la señal de error porque se correlaciona con la señal de error, esta señal de no, te equivocaste en el cerebro, esa señal era mayor en personas con una mentalidad fija en comparación con personas con una mentalidad de crecimiento. Ahora, lo que fue especialmente interesante es que la ubicación de esa actividad estaba por encima de un área del cerebro llamada corteza cingulada anterior, ACC, por sus siglas en inglés. La ACC es una estructura involucrada en muchas funciones diferentes en el cerebro, pero una de sus funciones principales es que en la parte frontal de la ACC, lo que llamamos la ACC rostral o anterior, la actividad tiende a correlacionarse con respuestas emocionales, tiende a correlacionarse con nuestra sensación interna, la llamada interocepción. Mientras que en la ACC dorsal, es decir, la parte superior de la ACC, la actividad allí tiende a correlacionarse con información cognitiva y evaluación cognitiva, lo que significa que esta estructura tiene muchas funciones diferentes, pero tiene una pequeña área dentro de ella que tiende a estar más relacionada con nuestras respuestas emocionales o somáticas a las cosas, y tiene otra área dentro de ella que tiende a estar más relacionada con nuestro pensamiento, nuestra cognición. Y lo que fue realmente interesante es que en el grupo que tenía la mentalidad fija, cuando se les dijo que habían cometido un error, tendía a haber una señal más fuerte en esa ACC rostral o anterior, lo que significa que tenían una mayor respuesta emocional a ello, o al menos la actividad neuronal sugería eso. Mientras que las personas con una mentalidad de crecimiento, cuando se les presentaba la información de que habían cometido un error, la señal de error dentro de su cerebro tendía a residir o incluso a desplazarse hacia áreas asociadas con la evaluación cognitiva. Y así, la conclusión de este estudio, así como de otros estudios que utilizan imágenes de resonancia magnética funcional y que han observado tareas similares, es que cuando las personas tienen una mentalidad de crecimiento y se les presenta la información de que cometieron un error, en lugar de sentirlo solo como una respuesta somática o emocional, tienden a evaluarlo, tienden a dirigir sus recursos de atención hacia tratar de entender cuál fue el error y por qué cometieron ese error. Y esto, creo, es absolutamente fundamental para entender la distinción entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Porque tal vez hayas visto esas listas, estas listas lado a lado que muestran una mentalidad fija versus una mentalidad de crecimiento. En una mentalidad fija, intentas verte inteligente, no estás tan enfocado en el esfuerzo, tu respuesta a los contratiempos es rendirte, y tu rendimiento académico y en otras áreas tiende a ser bajo. Mientras que en una mentalidad de crecimiento, tu objetivo tiende a ser aprender, tiendes a valorar más el esfuerzo, tiendes a responder a los contratiempos trabajando más duro y tu rendimiento es mayor. Y no estoy tratando de minimizar estas listas. Estas listas son importantes porque nos ayudan a organizar nuestra información y diferenciar entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Pero no nos dicen por qué enfocarse en el esfuerzo y comprometerse más en el esfuerzo realmente se traduce en un mejor rendimiento. Por ejemplo, podrías imaginar un escenario donde lo contrario es cierto, ¿verdad? Podríamos inventar una historia en la que si tu identidad está tan rígidamente fijada en un alto rendimiento, es probable que trabajes más que todos los demás. Eso también parece una conclusión lógica, pero no es así como se desarrolla. Es cuando tu identidad está vinculada a tu capacidad de mantener un esfuerzo continuo, especialmente cuando recibes señales de que estás cometiendo errores o no estás rindiendo bien, que se relaciona con un rendimiento elevado. Y el estudio que utilizó ERP nos dice que eso probablemente sea cierto debido a cómo las personas con una mentalidad de crecimiento enfocan su atención cuando les dicen, no, te equivocaste, o cuando piensan que acertaron en algo. Responden, ¿cuál es tu nivel de confianza? Y dicen 90%, tal vez 99%, tal vez incluso 100%. Y les dicen, está mal.
Las personas con una mentalidad fija se centran más en la respuesta emocional a eso. Más recursos de su cerebro se dedican a, me equivoqué, pensé que lo había hecho bien, en comparación con las personas con una mentalidad de crecimiento que piensan, espera, ok. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Y cómo pude haberme equivocado? Voy a averiguarlo. Ahora, al escuchar esto, probablemente estés pensando, oh, no, soy alguien que reflexivamente se decepciona cuando me equivoco. Afortunadamente, esto no se trata solo de esos 100 milisegundos a 5 segundos después de que te dicen que te equivocaste. Puedes cambiar de una respuesta de mentalidad fija a una respuesta de mentalidad de crecimiento. De hecho, esa es una herramienta importante que todos necesitamos aprender a implementar. Todos sufrimos de mentalidad fija en ciertos esfuerzos, y cuando nos equivocamos, especialmente cuando hay alguna vergüenza o culpa, lo cual a menudo acompaña cuando creemos que estábamos muy en lo correcto, esa mentalidad fija puede realmente secuestrar nuestra respuesta emocional. Pero hay muchos datos que indican que en esos momentos, si pensamos, ok, voy a tomar un paso atrás en eso y voy a pensar en el error. Voy a pensar en qué llevó a ese error, y voy a empezar a dedicar mis recursos de atención a ese proceso. Ese proceso en sí mismo puede desarrollarse con el tiempo, de tal manera que comenzamos a superar la mentalidad fija con la mentalidad de crecimiento simplemente dedicando nuestros recursos de atención al error. Reconociendo que ocurrió, tal vez sintiendo algo al respecto, tal vez no, es realmente difícil controlar nuestros sentimientos. Lo que podemos controlar, como mencioné antes, es nuestro esfuerzo y nuestra atención. Así que enfocar nuestra atención en por qué nos equivocamos y realmente profundizar en eso es la mentalidad de crecimiento en acción. Notarás, a medida que tenemos esta discusión sobre los fundamentos más mecánicos de la mentalidad de crecimiento, que no estamos hablando tanto de términos psicológicos. No estamos hablando de la protección del ego, no estamos hablando de identidad. Ahora, todas esas cosas son extremadamente importantes, pero el problema con cosas como la protección del ego y la identidad es que cuando nos enfrentamos a resultados que no queremos, y nos enfrentamos a esos resultados en un contexto del mundo real, como no obtener los resultados que queremos en la escuela, en el trabajo, en el deporte, en las relaciones, etc., escuchamos estos mensajes e intentamos, por ejemplo, dejar nuestro ego de lado o no vincular tanto nuestra identidad con lo que está sucediendo. Pero es realmente difícil. Y es realmente difícil porque afirmaciones como, deja tu ego de lado o no te apegues tanto, son aspiraciones maravillosas, pero no hay un proceso real que uno pueda seguir por sí mismo que te permita desvincularte inmediatamente de tu ego, ¿cierto? Quiero decir, hay todo un proceso de disolución del ego del que hablamos en el episodio con Robin Carhart Harris, pero nada de eso estaba dirigido a desafíos específicos que uno está enfrentando en tiempo real, ¿cierto? Así que, cuando te enfrentas a resultados que no te gustan, no puedes simplemente retroceder, ni deberías esperar poder retroceder y decir, oh, no me voy a molestar por este error, ¿cierto? Tiene perfecto sentido porque te molestaría no obtener los resultados que deseas. Sin embargo, una vez que comienzas a entender algunos de los fundamentos mecánicos de lo que te permitirá recuperar tu rendimiento, es decir, comenzar a enfocarte en esos errores desde una postura más cognitiva y ligeramente menos emocional, o incluso una combinación de emocional y cognitiva, ¿cierto? Porque es muy difícil suprimir nuestra respuesta emocional a algo, pero a menudo podemos mejorar nuestra respuesta atencional o cognitiva a algo en paralelo con eso, y al hacerlo, podemos reducir un poco la respuesta emocional. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, es difícil, y cada vez que hacemos cosas difíciles, generalmente queremos saber que hacer esas cosas difíciles está funcionando, que está en servicio de algo. El estudio que acabo de revisar, así como lo que voy a discutir a continuación, realmente apunta al hecho de que desarrollar una práctica, una capacidad de enfocarse en el esfuerzo propio, en enfocarse en los errores cometidos desde un punto de vista cognitivo y realmente tratar de entender qué llevó a esos errores, es la base, es la piedra angular de desarrollar una mentalidad de crecimiento. Sin embargo, esto requiere que no solo nos digamos a nosotros mismos que debemos enfocarnos en el esfuerzo y en los errores y analizarlos. También requiere un elemento adicional, que es de lo que vamos a hablar ahora. Me gustaría hacer una pequeña pausa y reconocer a nuestro patrocinador, Inside Tracker. Inside Tracker es una plataforma de nutrición personalizada que analiza datos de tu sangre y ADN para ayudarte a entender mejor tu cuerpo y alcanzar tus objetivos de salud. Soy un gran creyente en realizar análisis de sangre regularmente por la simple razón de que muchos de los factores que impactan tu salud inmediata y a largo plazo solo pueden ser analizados a través de una prueba de sangre de calidad. Sin embargo, con muchas pruebas de sangre, recibes información sobre lípidos en sangre, sobre hormonas y demás, pero no sabes qué hacer con esa información.
Con Insight Tracker, tienen una plataforma personalizada que hace muy fácil entender tus datos, es decir, entender qué significan esos lípidos, esos niveles hormonales, etc., y qué protocolos de comportamiento, suplementos, nutrición y otros puedes seguir para ajustar esos números y llevarlos a los rangos ideales para tu salud inmediata y a largo plazo. El plan Ultimate de Insight Tracker ahora incluye medidas de HbA1c e insulina, que son indicadores clave de la salud cardiovascular y la regulación de energía. Si deseas probar Insight Tracker, puedes visitar insighttracker.com/Huberman para obtener un 20% de descuento en cualquiera de los planes de Insight Tracker. Nuevamente, es insighttracker.com/Huberman para obtener un 20% de descuento. Ok, a estas alturas, me gusta pensar que todos entendemos qué es la mentalidad de crecimiento y qué es la diferencia de una mentalidad fija. Sin embargo, solo entender qué es la mentalidad de crecimiento y tener el deseo de implementarla y un poco de comprensión sobre cómo implementarla resulta ser necesario pero no suficiente. Hay un elemento adicional que necesitamos para lograrlo. La buena noticia es que ese elemento adicional es muy fácil de entender si hacemos un zoom out y empezamos a entender realmente que la mentalidad de crecimiento es una forma de conectar la motivación con la cognición. Se trata de tomar eso que llamamos motivación, que por supuesto todos queremos. Todos queremos estar motivados, todos queremos estar impulsados por el esfuerzo, etc., y tomar la motivación y atarla a un conjunto de pensamientos específicos o procesos de pensamiento que podemos controlar. Eso es muy diferente de ver la motivación simplemente como un estado emocional o interno de sentirse motivado. Y de hecho, eso es a lo que la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, recurren por defecto. Queremos sentirnos motivados, así que, afortunadamente, tratamos de dormir bien, lo cual es esencial y realmente ayuda para el estado de ánimo, la concentración y la alerta durante el día, y por lo tanto, la motivación. Nos hidratamos, hacemos ejercicio, incluso podemos tomar cafeína como una forma de aumentar nuestro nivel de alerta y motivación. Y todo eso está bien, de hecho, todo eso es recomendable. Aunque diría que la parte de la cafeína es opcional, pero todas esas otras cosas son recomendadas para la salud mental, la salud física, el rendimiento y la motivación. Pero lo que realmente trata la mentalidad de crecimiento es de tomar eso que llamamos motivación y decir, ok, ¿cuáles son los tipos específicos de pensamientos y en realidad los pensamientos específicos, los procesos cognitivos específicos que nos permitirán sentirnos más motivados, especialmente bajo condiciones en las que sentimos que algo es difícil, donde no estamos obteniendo los resultados que queremos. Y para dominar ese proceso, necesitamos adoptar otra mentalidad. Así es, para acceder a la mentalidad de crecimiento, es muy claro que necesitamos poder pensar en los errores y necesitamos superar los errores y necesitamos dedicar nuestra atención a los errores y necesitamos dedicar nuestra atención a replantear lo que está pasando en nuestra cabeza cuando no nos sentimos motivados, etc. Y todo eso es realmente difícil de hacer desde un punto de vista puramente psicológico. Pero hay una mentalidad adicional que tiene que ver con nuestra mentalidad sobre el estrés y la frustración en sí misma, que puede permitirnos acceder a la mentalidad de crecimiento de manera mucho más fácil. Y esta mentalidad sobre el estrés en realidad tiene un nombre. Se llama la mentalidad de que el estrés es potenciador, Stress is Enhancing Mindset. Y hay una forma muy sencilla de aumentar tu mentalidad de que el estrés es potenciador. Primero, quiero hacer una pausa y reconocer a la persona que realmente hizo algunos de los descubrimientos fundamentales en esta área que llamamos la mentalidad de que el estrés es potenciador. Y esa es la doctora Alia Crum, a veces referida como la doctora Ali Crum. Ella es profesora titular de psicología en Stanford. También es una exatleta de División I y una psicóloga clínica con licencia. Es una auténtica fenomenal, y te prometo que es tan exitosa en todas esas categorías gracias a inmensas cantidades de esfuerzo. Además de eso, tambitambién resulta ser una persona increíblemente amable y generosa. Ella fue invitada a este podcast anteriormente. Puedes encontrar ese episodio en las notas del programa o visitando bermanlab.com y simplemente buscando Mindset Crum. Su historia personal, su trabajo y las herramientas que ofrece son absolutamente espectaculares. Sin embargo, no necesitas ir a ese episodio todavía. Voy a hablar sobre algunas de esas herramientas ahora y voy a explicar cómo usar esas herramientas puede permitirte acceder a la mentalidad de crecimiento. Luego, hablaré sobre cómo la combinación de aplicar una mentalidad de que el estrés es potenciador junto con una mentalidad de crecimiento actúan sinérgicamente para mejorar aún más el rendimiento a corto y largo plazo. La mentalidad de que el estrés es potenciador es el resultado de muchos estudios diferentes, y no solo de la doctora Ali Crum, sino de otros también.
Pero por el momento, quiero centrarme en un artículo en el que la doctora Crum fue la primera autora. Este trabajo se realizó antes de que ella llegara a Stanford. El artículo se titula Rethinking Stress, The Role of Mindsets in Determining the Stress Response **. Y la conclusión clave de este artículo es que la forma en que pensamos sobre el estrés impacta cómo reaccionamos al estrés. Tanto es así, que lo que este artículo ilustra es que si a las personas se les da incluso un breve tutorial sobre algunas de las consecuencias negativas del estrés en el aprendizaje, el rendimiento, su fisiología y su salud, experimentan muchas consecuencias negativas del estrés cuando se encuentran en una circunstancia estresante. Por el contrario, si a las personas se les enseña sobre los aspectos que mejoran el rendimiento del estrés, entonces esas personas experimentarán una mejora en el rendimiento cuando se enfrenten al estrés en un entorno de aprendizaje u otro tipo de desempeño. Entonces, de lo que estamos hablando aquí no es del efecto placebo. Quiero ser muy claro sobre eso. Tampoco estamos hablando de mentirle a las personas para cambiar su respuesta al estrés. Lo que estamos hablando aquí son dos condiciones diferentes. Una condición en la que las personas son expuestas a información que es cierta sobre cómo el estrés puede disminuir el rendimiento, y otra condición en la que las personas son expuestas a información que también es cierta sobre cómo el estrés puede mejorar el rendimiento. Ahora, podrías estar diciendo, ¿cómo puede ser cierto que el estrés disminuye el rendimiento y que el estrés también mejora el rendimiento? Y ahí radica la conclusión clave de este artículo. Depende de lo que creas sobre el estrés. De hecho, una forma diferente de abarcar toda esta discusión es decir que la forma en que piensas sobre el estrés impacta la respuesta al estrés de maneras profundas. Así que este artículo Rethinking Stress, The Role of Mindsets in Determining Stress hizo un conjunto de manipulaciones muy simples. Tenían a personas en un grupo que escuchaban una conferencia que efectivamente se titulaba Los efectos del estrés son negativos y deben evitarse. Y esa conferencia incluía información sobre cómo el estrés disminuye el rendimiento y cómo puede disminuir la salud y la vitalidad, el aprendizaje y la productividad. Aumenta la incertidumbre, etc. Ok, y toda esa información es verdadera. Un grupo separado escuchó una conferencia titulada Experimentar estrés mejora la salud y la vitalidad. Y nuevamente, esa información es verdadera. Ahora, me doy cuenta de que algunos de ustedes probablemente todavía se están preguntando, ¿cómo puede ser que el estrés disminuya la salud y el rendimiento, y que el estrés también mejore la salud y el rendimiento? Y la respuesta radica en dos cosas. Una, el nivel de estrés y, por lo tanto, el nivel de hormonas que se liberan en respuesta a ese estrés, la duración durante la cual ocurre la respuesta al estrés. Pero la variable clave aquí es que nuestra comprensión cognitiva sobre lo que hace el estrés impacta si nuestra fisiología se dirige hacia los efectos debilitantes o potenciadores del estrés. Ok, entonces, tenemos una situación en la que las personas están recibiendo información muy diferente sobre lo que hace el estrés. En un caso, es el mensaje de que el estrés es malo. En el otro caso, es el mensaje de que el estrés es bueno. Y hay muchos experimentos diferentes en este artículo, pero uno de los más interesantes, creo, es donde analizaron el rendimiento laboral, tanto en términos de lo que llaman tareas suaves, que son tareas algo más fáciles, como en tareas difíciles. Y cuando observas al grupo que recibió información sobre cómo el estrés disminuye el rendimiento en las tareas suaves, es decir, en las tareas algo fáciles, no ves mucho cambio en su rendimiento cuando comparas el antes y el después de aprender sobre cómo el estrés disminuye el rendimiento. Mientras que las personas que aprendieron que el estrés es potenciador, de hecho, experimentaron alguna mejora en su rendimiento laboral, aunque el desafío al que se enfrentaban no era tan grande. Entonces, nuevamente, lo que esto significa es que aprender que el estrés puede mejorar el rendimiento al proporcionar a las personas información verdadera sobre cómo el estrés puede mejorar el rendimiento, puede aumentar el rendimiento incluso en el contexto de cosas que no son tan difíciles ni tan estresantes. Aún más interesante es que cuando observas el rendimiento en tareas que se consideran difíciles y comparas al grupo que aprendió que el estrés disminuye el rendimiento con el grupo que aprendió que el estrés es potenciador, ves una respuesta realmente divergente. Las personas que aprendieron que el estrés disminuye el rendimiento no mejoraron en absoluto, mientras que las personas que aprendieron que el estrés puede mejorar el rendimiento, mejoraron su rendimiento significativamente. Ahora, ten en cuenta que lo único que están haciendo es aprender que el estrés puede mejorar su rendimiento, y luego se les da la tarea y se desempeñan mejor. Eso es bastante espectacular, ¿verdad? No hubo una sesión de entrenamiento a la que asistieron. No practicaron estos elementos en los que se les estaba evaluando en el ínterin. No se les dieron un montón de ejercicios para hacer, ni tomaron mucho tiempo para hacerlo. Simplemente escucharon un tutorial sobre cómo el estrés puede mejorar el rendimiento. Y eso, creo, es notable porque lo que dice es que nuestra evaluación cognitiva sobre el estrés, algo que todos vamos a experimentar en la vida, ¿verdad?
Aumento del ritmo cardíaco, enfoque visual más estrecho, desvío de sangre hacia el centro del cuerpo. Todas estas cosas son características de la respuesta al estrés que hemos aprendido, especialmente en esta época, porque se habla mucho en la cultura popular de que todos estos mecanismos fueron puestos en nosotros para alejarnos del tigre dientes de sable o del león que intenta comernos. Seamos justos, la respuesta al estrés está ahí por muchas razones, no solo por los tigres dientes de sable y los leones. Quiero decir, esa es una historia que inventamos. La respuesta al estrés es inherente, no solo a nosotros, sino a otras especies, como una forma de movilizarnos, ya sea alejándonos de cosas o acercándonos a ellas, ¿verdad? Necesitamos tener algo de respuesta al estrés para participar en desafíos adaptativos. Sí, es cierto que hace cientos y miles de años, esos desafíos adaptativos probablemente involucraban depredadores, pero también involucraban desafíos sociales. ¿Crees que era fácil para los hombres y mujeres de las cavernas interactuar socialmente y resolver sus interacciones románticas, etcétera? ¿Crees que era fácil para ellos criar a sus hijos? No, por supuesto que no. La respuesta al estrés está ahí por una variedad de razones, no solo para alejarnos de los depredadores. Lo realmente emocionante que se ha descubierto en el curso del trabajo de Ali Krum y otros en las últimas décadas es que la respuesta al estrés no es ni buena ni mala. La respuesta al estrés depende de si crees que las sensaciones que estás experimentando, como el aumento del ritmo cardíaco, el enfoque visual más estrecho, etc., están sirviendo para mejorar tu rendimiento o para disminuirlo. Y este estudio realmente subraya el hecho de que solo aprender que el estrés puede mejorar el rendimiento puede mejorar el rendimiento. Ahora, sé que muchos de ustedes probablemente estén diciendo, espera, pero el estrés no se siente bien, ¿verdad? Y a menudo experimentamos estrés en condiciones donde estamos tratando de aprender o mejorar en algo, o escuchar mejor, o hacer algo, y en realidad está disminuyendo nuestro rendimiento. Y creo que es importante reconocer que este estudio y estudios como este no están diciendo que el estrés se vuelve agradable como sensación en el cuerpo, ni están diciendo que siempre lleva a un mejor rendimiento. No quiero que pienses que ese es el mensaje clave. A veces lo hace, puede hacerlo, como se demostró en este artículo de investigación, pero muchas veces, como sabemos, el estrés disminuye nuestro rendimiento, nos aleja de los objetivos que queremos alcanzar, nos aleja de las calificaciones que queremos obtener, nos aleja de presentarnos como queremos, ¿verdad? Nadie quiere tener la piel manchada, el sudor y la voz temblorosa cuando estamos tratando de hablar en público o cosas por el estilo. Nadie quiere nada de eso. Lo importante es entender que aprender que el estrés es una forma de movilizar recursos en el cuerpo hace dos cosas. Primero que nada, permite que podamos atenuar o ajustar la respuesta al estrés en tiempo real y nos permite entender que esa respuesta al estrés eleva nuestro nivel de enfoque de una manera que nos permite prestar atención a las cosas que están saliendo mal, lo que a su vez nos permite corregir esos errores en el futuro. Así que, si piensas en ese estudio de ERP en el que midieron la actividad cerebral y observaron a personas con una mentalidad fija versus personas con una mentalidad de crecimiento, y las personas con una mentalidad de crecimiento prestaban más atención cognitiva a lo que estaba ocurriendo durante y después de los errores, entonces esta mentalidad de que el estrés es potenciador es muy poderosa porque lo que hace es desviar nuestra atención de la experiencia somática del, oh, Dios mío, mi ritmo cardíaco está elevado, estoy sudando, estoy temblando, sueno terrible, me siento terrible, me veo terrible, etc., hacia un modo de asignar más de nuestro pensamiento a analizar por qué las cosas podrían estar saliendo mal. Y algo más poderoso sucede cuando adoptamos la mentalidad de que el estrés es potenciador. Cuando adoptamos esta mentalidad, resulta que algunos de los procesos fisiológicos que llamamos estrés cambian de maneras importantes. Algunos de esos cambios incluyen la duración durante la cual se libera la hormona del estrés, cortisol. Y, de hecho, ni siquiera quiero llamarla una hormona del estrés porque el cortisol hace muchas otras cosas también, y no es malo. Necesitas cortisol. Créeme, quieres cortisol, especialmente liberado temprano en el día y en respuesta a factores estresantes agudos. Lo que no quieres es que el cortisol se mantenga elevado por largos periodos de tiempo. Y especialmente no quieres que interfiera con tu sueño. Tanto es así que a veces me pregunto si nuestra filosofía sobre el estrés debería ser que el estrés es fantástico para nosotros, excepto cuando interfiere con nuestro sueño, ¿verdad? Y cuando el estrés se vuelve terrible para nosotros es cuando empieza a estar crónicamente elevado y, especialmente, cuando empieza a inhibir nuestra capacidad de dormir lo suficiente y de manera adecuada. Entonces, el punto aquí es que cuando adoptamos la mentalidad de que el estrés es potenciador, podemos tener una liberación de cortisol de menor duración. También podemos involucrar lo que se llama un aumento del volumen sistólico bajo condiciones de estrés. Esto se pone un poco técnico, pero la cantidad de sangre que tu corazón puede bombear con cada latido resulta ser una métrica clave del estrés. Cuando estamos muy estresados,
aunque necesitamos movilizar muchos recursos, de manera algo paradójica, nuestro volumen sistólico total puede disminuir. Y tendemos a desviar la sangre y otros recursos hacia el centro de nuestro cuerpo y hacia las extremidades principales, y alejarlos de cosas como nuestro cerebro y nuestra periferia. Entonces, una de las medidas clave de cómo está yendo una respuesta al estrés es cuánta sangre periférica fluye. Y cuando estamos más relajados bajo condiciones de estrés, tiende a haber más flujo sanguíneo periférico. Cuando estamos más ansiosos, más en pánico bajo condiciones de estrés, el flujo sanguíneo periférico es menor. Y en un conjunto notable de experimentos, Ali Crum y sus colegas han demostrado que cuando simplemente se nos enseña que el estrés puede ser potenciador y luego somos colocados en un entorno estresante, ya sea porque estamos imaginando el estrés o estamos experimentando un estrés real, y luego se mide nuestra fisiología, lo que se observa es que la cantidad total de sangre que el corazón puede bombear con cada latido en realidad aumenta, el flujo sanguíneo periférico aumenta y nuestra capacidad para mantener la cognición, para pensar con claridad bajo condiciones de estrés, también aumenta. Y, nuevamente, la única manipulación aquí es un tutorial sobre cómo el estrés puede ser potenciador, que es esencialmente lo que te estoy diciendo ahora mismo. De hecho, para aquellos de ustedes que tal vez hayan escuchado que el estrés reduce los niveles de testosterona, que el estrés reduce los niveles de estrógeno, etc., eso es cierto. También es cierto, por cierto, que cuando se te informa sobre cómo el estrés puede ser potenciador del rendimiento, se vuelve anabólico. Así es, en realidad puede llevar a la liberación de andrógenos y estrógenos, cosas que muchas, aunque no todas las personas, desean aumentar o ciertamente desean que no disminuyan por debajo de su nivel normal. Así que hay muchas historias falsas sobre el estrés, no falsas porque lo que estás escuchando sea incorrecto, porque de hecho, el estrés crónico, el cortisol crónicamente elevado puede reducir la testosterona, reducir el estrógeno, disminuir el sueño, disminuir la inmunidad, etc. Pero también es cierto que el estrés bajo condiciones en las que se cree que el estrés puede ser potenciador, puede ser anabólico. Puede ser protestosterona, proestrógeno, puede ser prorregulación del cortisol de maneras que te permitan enfocar tu cognición y demás. Ahora, eso es emocionante. Pero me doy cuenta de que para algunas personas, esto podría ser lo suficientemente vago como para hacerte preguntarte, bueno, ¿cómo sé si estoy obteniendo la respuesta correcta del estrés o la respuesta incorrecta? Y la respuesta simple es que cuanto más puedas aprender sobre cómo el estrés puede mejorar el rendimiento, y cuanto más te coloques en circunstancias adaptativas estresantes pero seguras, quiero subrayar eso, asterisco seguras asterisco asterisco, estas serán circunstancias en las que tienes la oportunidad de aprender o crecer de una manera positiva, no circunstancias en las que corras el riesgo de lastimarte a ti mismo o a otros, por supuesto. Cuanto más puedas colocarte en condiciones de estrés y luego decirte a ti mismo cognitivamente, este aumento en el ritmo cardíaco, este temblor en mis manos, este sudor, etc. Esto es mi cuerpo movilizando recursos. Y cuanto más puedas decirte a ti mismo que eso en realidad te está dando una ventaja para poder enfocar tu atención en cosas específicas, tal vez porque cometiste un error y analizarlo, o tal vez porque tuviste éxito en algo y pensar en los pasos que llevaron a ese éxito. Cuanto más puedas vincular eso con los procesos que te están llevando en las direcciones que quieres y no quieres ir, y reflexionar sobre ellos porque, de hecho, eso es lo que el estrés puede permitirte hacer. Cuanto más estés desviando tu mente de pensar solo en las sensaciones incómodas del estrés, estás aplicando una evaluación cognitiva a un proceso fisiológico. Estás pensando en el estrés de una manera que está cambiando lo que ese estrés está haciendo, y estás llevando tu cerebro y cuerpo de un estado negativo, solo para poner un poco de valor subjetivo en ello, negativo, cierto. Nadie quiere tener la mala respuesta al estrés a un estado positivo. Y cuando desarrollas una mentalidad de que el estrés es potenciador, no solo te sentirás más cómodo bajo condiciones de estrés, sino que también estarás desarrollando la herramienta perfecta para conectar todo el proceso de construir tu mentalidad de crecimiento de una manera que permita que esas dos cosas, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de que el estrés es potenciador, sinergicen y mejoren drásticamente el rendimiento a corto y largo plazo. Y eso no es solo una afirmación que estoy haciendo, eso es lo que nos dice la investigación. Así que echemos un vistazo a esa investigación. Ahora me gustaría dirigir nuestra discusión hacia algunos hallazgos muy recientes sobre la mentalidad de crecimiento y cómo la mentalidad de crecimiento, combinada con la mentalidad de que el estrés es potenciador, puede cambiar poderosamente los resultados para mejor y puede hacerlo en una enorme variedad de contextos del mundo real. Y el trabajo al que me refiero es el trabajo de una persona llamada David Giger. El doctor David Giger es profesor en la Universidad de Texas, en Austin. Hizo su trabajo de posgrado con Carol Dweck en Stanford y ahora tiene su propio laboratorio en Austin.
Y tanto cuando era estudiante de posgrado con Carroll como en su propio laboratorio, ha estado realizando estudios muy impresionantes a gran escala, es decir, con muchos miles de sujetos. Eso en sí mismo es importante, y usando sujetos de áreas diversas, rurales, urbanas, etc., con diferentes niveles de riqueza o falta de riqueza, y ha encontrado esencialmente que cuando a los estudiantes se les enseña sobre la mentalidad de crecimiento, ¿qué es? ¿Cómo es diferente de una mentalidad fija? Y cuando a esos mismos estudiantes también se les enseña sobre lo que es una mentalidad de que el estrés es potenciador y se les cultiva eso, nuevamente, simplemente a través de un tutorial informativo, viendo un video sobre la mentalidad de crecimiento, viendo un video sobre la mentalidad de que el estrés es potenciador, y luego se enfrentan al estrés, se enfrentan a exámenes, se enfrentan a oportunidades de aceptar desafíos difíciles o caminos más fáciles, los resultados se muestran una y otra vez. Los estudiantes que aprenden sobre la mentalidad de crecimiento y aprenden que el estrés es potenciador, rinden mejor. Jigger y sus colegas han demostrado eso en un gran número de diferentes experimentos. De hecho, hay un artículo publicado bastante recientemente, esto fue hace aproximadamente un año, en julio de 2022 en la revista Nature Asterisco. Así que estamos hablando de una revista de gran prestigio que publicó estos resultados como un artículo completo en Nature Asterisco. En Nature Science y en otros lugares, tienen cartas y formatos más cortos como informes. Y luego están los artículos que corresponden a hallazgos muy importantes. Así que publicaron los siguientes resultados como un artículo en Nature en julio de 2022. El título del artículo es Una intervención de mentalidades sinérgicas protege a los adolescentes del estrés. Y lo que me encanta de este artículo es que incluye muchos tipos diferentes de experimentos. Por ejemplo, analizaron a estudiantes de preparatoria que simplemente anticipaban un evento estresante y habían sido instruidos sobre la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de que el estrés es potenciador, o ambas, o estaban en condiciones de control donde no se les informó sobre esas mentalidades. Es importante tener siempre experimentos de control donde se proporciona la misma cantidad de información, pero no la misma información específica. Y lo que encontraron fue que el estrés anticipatorio, es decir, el estrés que sentimos en anticipación de algo que creemos que va a suceder, se reduce cuando se nos educa sobre la mentalidad de crecimiento y se nos educa sobre la mentalidad de que el estrés es potenciador. Y la conclusión básica de ese experimento fue que, efectivamente, ser educado sobre lo que es una mentalidad de crecimiento y cómo difiere de una mentalidad fija, algo que ahora ya has aprendido, definitivamente te protege contra el estrés. Además, ser educado sobre cómo el estrés puede mejorar el rendimiento puede protegerte contra el estrés anticipatorio. Pero es claro que cuando uno es educado sobre ambas cosas, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de que el estrés es potenciador, se observa la mayor protección o mitigación de la respuesta al estrés de maneras que pueden mejorar el rendimiento. Ahora, ese es solo uno de los seis experimentos incluidos en este único artículo. No voy a detallar cada uno de esos 6 experimentos. Y, como una nota adicional, he invitado al Dr. David Jigger a ser un invitado en este podcast y él ha aceptado. Así que cuando sea un invitado en este podcast, estoy seguro de que detallará todas las complejidades de esos experimentos para informarnos sobre exactamente qué se hizo y cómo, para que podamos beneficiarnos de esa información. Pero, a modo de ejemplo, otro experimento en este artículo utilizó lo que se llama la prueba de estrés social de Trier, TSST, por sus siglas en inglés. Y la razón por la que voy a destacar esto un poco es porque creo que se relaciona con muchas cosas que muchos de nosotros hemos experimentado y que experimentaremos, que se consideran estresantes. Y, por supuesto, a todos nos gustaría tener formas de protegernos contra el estrés o aprovechar ese estrés para mejorar nuestro rendimiento, así como adoptar una mentalidad de crecimiento. La prueba de estrés social de Trier es un modo estándar de estresar a las personas en el laboratorio o en el aula, donde básicamente un sujeto entra, le dices que espere un poco de tiempo, luego mide su respuesta al estrés en reposo. Estás observando su ritmo cardíaco, su presión arterial. Podrías hacer que escupa en un pequeño tubo y usar esa saliva para medir el cortisol, porque así es como se mide el cortisol. Luego les dices que van a preparar un discurso para presentarlo frente a un pequeño grupo de personas reales. Luego tienen que entregar ese discurso frente a esa audiencia. Durante ese discurso, a veces las personas que están observando dan retroalimentación, como fruncir el ceño, cruzarse de brazos, etc. Luego hay un examen sorpresa donde les hacen una prueba difícil de aritmética frente a esa audiencia, y cuando se equivocan en las respuestas, se les dice que están equivocados frente a esa audiencia. Todo esto podría parecerte un poco juguetón y tonto, pero la mayoría de las personas no lo experimentan de esa manera. Casi todos los que participan en uno de estos experimentos como sujetos sienten algún nivel de estrés, especialmente aquellos a los que no les gusta hablar en público, especialmente aquellos que no se consideran muy proficientes en aritmética o que no les gusta resolver problemas en tiempo real frente a otras personas.
Puedes ver cómo todo esto sería estresante y, mientras tanto, se están midiendo las reacciones psicológicas y fisiológicas, como el flujo sanguíneo periférico, algo de lo que hablamos antes. Todo lo que acabo de describir es bastante extenso, pero te lo proporciono como contexto para que puedas entender lo que sucedió antes, que fue que simplemente se educó a las personas sobre la mentalidad de crecimiento, cómo difiere de la mentalidad fija o sobre la mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento, o no se les educó en absoluto sobre estas mentalidades. Básicamente, lo que tenemos aquí es una condición en la que las personas solo están recibiendo información, ¿cierto? No hay una píldora, no hay una caminadora, no hay que ir a casa y hacer un montón de ejercicios de problemas. Y lo que observaron en este experimento, y en todos los otros experimentos contenidos en este extenso artículo, es que el simple hecho de aprender sobre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de que el estrés es potenciador permite a estos estudiantes cambiar su fisiología. Es decir, mejorar el flujo sanguíneo periférico, cambios en la secreción de hormonas como el cortisol y cambios en su psicología, de tal manera que cuando se sienten estresados, comienzan a ver y experimentar eso como una oportunidad para enfrentar un desafío y enfrentarse a ese desafío. Y cuando les dicen que obtuvieron una respuesta incorrecta o que no están rindiendo bien, son capaces de reflexionar sobre eso y de asignar sus recursos mentales de tal manera que comienzan a mejorar su rendimiento. Y la conclusión principal de este estudio es que en todos los experimentos, ya sea en estrés imaginado, en estrés real, en estrés de laboratorio, en estrés real en el aula y en la preparación para desafíos futuros, simplemente aprender sobre cómo una mentalidad de que el estrés es potenciador puede mejorar tu rendimiento permitió a los estudiantes hacer precisamente eso. Ahora, otra característica realmente interesante de este estudio realizado por Jigger y sus colegas fue que las intervenciones fueron únicas y relativamente breves, o podríamos decir incluso extremadamente breves. Mientras que muchos experimentos anteriores habían examinado intervenciones de mentalidad de crecimiento que consistían en 4, 6 u 8 tutoriales que duraban entre 30 minutos y 1 hora cada uno, este experimento empleó solo una intervención de 30 minutos. Así que, cuando escuché sobre estos resultados y leí el artículo, me emocioné mucho. Quería saber cuál era exactamente esta intervención mágica, y estoy seguro de que tú también estás pensando lo mismo. Así que contacté al Dr. Jigger, y fue lo suficientemente amable como para proporcionarme algunos ejemplos de lo que contiene este tutorial para que pudiera darte esos ejemplos en tiempo real durante este episodio. Básicamente, el tutorial comienza con una pregunta sobre el estrés. De hecho, tiene un pequeño campo donde puedes escribir una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Puedes recordar un momento en el que experimentaste estrés y a qué se debía ese estrés? Y aquí estoy parafraseando, así que lo que puse en respuesta a esto, porque en realidad completé el formulario, fue cuando era postdoctorado, que, por cierto, es el periodo de 4 a 6 años que sigue a tu formación de doctorado. Escribí, cuando era postdoctorado, estaba bajo mucha presión competitiva para tratar de terminar mis proyectos. Estaba trabajando con un ingreso reducido, lo que significa que no me pagaban mucho en relación con el costo de vida en el área donde vivía en ese momento. Y también estaba socialmente aislado de muchos de mis amigos con los que anteriormente había vivido muy cerca. Ese fue un momento estresante que pude recordar. De hecho, ningún otro momento en mi vida, que yo recuerde, fue tan estresante como ser postdoctorado, lo cual no quiere decir que no disfruté ser postdoctorado. Disfruté mucho hacer la ciencia que hice y estar rodeado de las personas con las que estaba rodeado, pero fue muy estresante por esas y otras razones. Así es como comienza este tutorial. Y creo que la razón por la que hacen esa pregunta al principio del tutorial es para preparar los mecanismos cognitivos que rodean la comprensión del estrés por parte de cada uno. Y luego, a medida que haces clic en el tutorial, comienza a explicar, entre otras cosas, la neurociencia y la neuroplasticidad. Dice que la investigación en neurociencia nos dice que a través del esfuerzo, nuestro cerebro puede cambiar, puede formar nuevas conexiones que llamamos sinapsis. Así que, por supuesto, me encantó ver toda esa información. Estoy muy familiarizado con ese tipo de información. También dice cosas como, y aquí estoy leyendo directamente del tutorial, la dificultad, la lucha y la frustración cuando estás aprendiendo algo no son señales de que has alcanzado tus límites, son señales de que estás expandiendo tus límites. Ok, luego pasas al siguiente campo y dice, vamos a escuchar a un científico. Rory Treisman es uno de los mejores profesores de cálculo. Esto es lo que les dice a sus estudiantes el primer día de clases. Todos en esta clase van a luchar, sin importar quién seas. Te van a lanzar preguntas que no podrás responder, y cuando eso suceda, vas a experimentar estrés. Y si no entiendes ese estrés, pensarás qué significa, oh no, no pertenezco aquí. Pero en realidad, ese estrés es un indicador de que tu comprensión se está profundizando. No es una señal de que no estás aprendiendo, es una señal de que estás aprendiendo.
Ok, podría leer todo este tutorial para ti, pero eso nos llevaría demasiado tiempo. Pero creo que captas la esencia de lo que se trata, que es que con cada diapositiva dentro del tutorial, te están diciendo que lo que estás experimentando, que potencialmente podría sentirse negativo porque significa cosas negativas como, no estás aprendiendo, estás sufriendo en cuanto a salud, estás sufriendo en cuanto a rendimiento, se reevalúa. Te están diciendo que no, la frustración, la agitación, el pensamiento de que no eres capaz y que no eres capaz de mejorar, es en realidad lo contrario. Así que lo que este tutorial realmente es un tutorial basado en información. Te dice algo sobre la capacidad del cerebro para cambiar. Te da información mecánica verdadera, por cierto, sobre cómo las sinapsis pueden cambiar y cómo los circuitos cerebrales pueden cambiar, porque de hecho pueden. Y te está diciendo que las experiencias negativas somáticas, corporales y basadas en el pensamiento cognitivo del estrés representan que estás mejorando. Eso es simplemente lo que es. Y a pesar de ser simple en su mensaje específico, ese mensaje resulta ser increíblemente poderoso. ¿Cómo podemos decir que es realmente poderoso? Bueno, podríamos ir a prácticamente cualquier página de este estudio que Jigger y sus colegas hicieron y ver que, por ejemplo, la intervención, que nuevamente es la combinación de aprender sobre la mentalidad de crecimiento y aprender que el estrés puede mejorar el rendimiento, llevó a un 40% de mejora en la autoestima. La autoestima es algo que se puede medir. Podemos tener una autoestima muy negativa o muy positiva. Hubo un 40% de mejora en la autoestima, un 14% de mejora en la aprobación de cursos que eran particularmente desafiantes, y también hubo una mejora significativa en la aprobación de cursos que eran menos desafiantes. Además de eso, las personas que vieron y participaron en este tutorial de 30 minutos también asumieron desafíos difíciles adicionales en el futuro, mucho después de que la intervención había terminado. Ahora, hay una serie de otras características del trabajo de David Jigger que creo que son especialmente importantes de considerar. Pero en lugar de entrar en los detalles específicos de esos experimentos, voy a enmarcarlos en el contexto de algunas herramientas muy específicas que he elaborado para este episodio, basadas en la literatura científica, que puedes usar para construir una mentalidad de crecimiento y para desarrollar la mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento. En cierto sentido, toda nuestra discusión durante este episodio hasta ahora ha servido como un tutorial sobre la mentalidad de crecimiento y sobre cómo el estrés mejora el rendimiento, y cómo se pueden combinar esas dos cosas para obtener un efecto sinérgico positivo. Sin embargo, creo que es útil, especialmente cuando se piensa en herramientas cognitivas, que a menudo son menos concretas y claras para las personas en cuanto a cómo pueden implementarlas en comparación con herramientas de ejercicio, como por ejemplo, haz 200 minutos de cardio en zona 2 por semana, o haz 6 series de ejercicios de resistencia por grupo muscular principal por semana, etc. Todo lo relacionado con el dominio físico es muy concreto, mientras que las herramientas en el dominio cognitivo a veces pueden sentirse un poco abstractas. Por esa razón, voy a tomar un par de minutos para enumerar algunos de los elementos clave para desarrollar una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento, basados en la literatura que hemos discutido y en otras investigaciones relacionadas. La primera herramienta es que, siempre que sea posible, tanto el maestro como el estudiante deben adoptar una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento. Este es el mejor escenario posible. Esto se ha demostrado en el aula y también en otros contextos. Nuevamente, esto simplemente significa aprender qué es la mentalidad de crecimiento y cómo difiere de la mentalidad fija. Idealmente, también significa aprender cómo el estrés puede mejorar el rendimiento. Si eso significa pasar un tiempo con la discusión que tuvimos sobre los datos de la doctora Ali Crum, sería genial. Si también significa pensar en la respuesta al estrés y entender que esa respuesta al estrés, de hecho, está movilizando recursos, enfocando tu visión de manera más precisa, permitiéndote analizar cuidadosamente aquello en lo que decides enfocar tu atención, entonces eso va a mejorar el rendimiento. Nuevamente, estas herramientas son puramente cognitivas, pero están bien respaldadas por los datos. Y los datos también nos dicen que cuando tanto los maestros como los estudiantes adoptan esta mentalidad, los maestros ven a los estudiantes como menos fijos en sus habilidades, y los estudiantes se ven a sí mismos como menos fijos en sus habilidades. La siguiente herramienta, que es realmente fundamental para todo lo que estamos hablando, fue mencionada al principio del episodio, y es que siempre que dé retroalimentación o elogios de cualquier tipo, ya sea a otros o a ti mismo, tal vez incluso especialmente a ti mismo, haz el esfuerzo de que esa retroalimentación se base en verbos, no en etiquetas.
Ok, realmente piensa en elogiar o, en algunos casos, tal vez dar retroalimentación sobre cómo el esfuerzo podría haber sido mejor, pero idealmente estás diciendo, gran esfuerzo, fue genial que cuando fallaste ese tiro a gol, corriste de regreso a tu lado del campo, fue genial que cuando no te fue bien en ese examen de matemáticas, volviste a esos ejercicios y conversaste con otros estudiantes sobre por qué ellos habían tenido cierto desempeño y realmente lo analizaste para entender por qué te equivocaste. Ahora, un aspecto clave de esta herramienta de enfocarse en los verbos, no en las etiquetas, es que es especialmente importante hacerlo cuando has tenido un buen desempeño. Hablé sobre las razones un poco antes, pero no puedo enfatizar esto lo suficiente. Cuando has tenido un buen desempeño, si te dices a ti mismo o le dices a otra persona que simplemente es un gran atleta, que es un gran estudiante, que es talentoso, que es brillante, te prometo que estás socavando su rendimiento futuro cuando inevitablemente se enfrente a un desafío. Si, sin embargo, te das a ti mismo o a la otra persona retroalimentación que realmente se basa en el esfuerzo y la persistencia en la resolución de problemas, estás absolutamente yendo en la dirección correcta. Ahora, si vas a dar retroalimentación sobre errores, ya sea a ti mismo o a otra persona, la pregunta realmente es, ¿lo pintas con gafas de color rosa? ¿Tratas de hacer que parezca que los errores no fueron tan malos? Eso no es lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de lo que dicen, ponerle lápiz labial a un cerdo. De lo que estamos hablando es de mirar esos errores y pensar en lo que llevó a esos errores y tratar de poner más de nuestra atención cognitiva en los verbos, en las cosas que llevaron a esos errores y menos de nuestra atención en las emociones relacionadas con esos errores. Realmente necesitamos ser analíticos sobre esos errores. Y, admitidamente, a menudo necesitamos tomarnos 1 o 2 días, o tal vez incluso más tiempo, antes de poder hacer ese proceso de manera efectiva. Nada de lo que he dicho hasta ahora implica que tengamos que hacer todo esto inmediatamente después de una hora o inmediatamente después de un mal desempeño. A veces estamos tan atrapados en la experiencia emocional de no haber rendido tan bien como nos hubiera gustado, que simplemente no hay forma de que podamos asignar nuestros recursos mentales hacia el análisis de errores. Idealmente, podemos hacerlo, pero a menudo no podemos. Así que tenemos que ser, como dicen, gentiles con nosotros mismos y permitirnos pasar por ese proceso y luego volver al análisis de errores. Eso es absolutamente clave, pero realmente queremos enfocarnos en los verbos que llevaron a esos errores, no en poner etiquetas como estúpido, ridículo, tonto, o cualquier etiqueta negativa que podrías llegar a inventar. Ok, así que, verbos para analizar por qué nos fue bien y verbos para analizar por qué nos fue mal. Ahora, puede que hayas notado que hace unos minutos mencioné que, a menudo, es beneficioso que cuando cometemos errores, busquemos a otros que hayan tenido un buen desempeño, idealmente, pero también a aquellos que no lo hicieron tan bien, para entender por qué no rendimos tan bien como queríamos. Y eso nos lleva a otra herramienta clave. Ahora hay muchos datos que respaldan el hecho de que una de las formas clave de analizar nuestros errores es pedir ayuda. Y esto es una de las cosas que realmente diferencia a los que tienen un buen desempeño de los que no lo tienen a lo largo del tiempo. Y sí, ahí acabo de usar una etiqueta. Bueno, supongo que podría haber dicho las personas de alto esfuerzo que conduce a un buen desempeño versus las personas de bajo esfuerzo que conduce a un bajo desempeño. Pero en cualquier caso, entiendes la idea. Las personas que rinden bien con el tiempo, independientemente de las etiquetas que les pongamos, tienden a ser personas que buscan ayuda para entender por qué no rindieron bien. Así que este es un componente central, no solo para intentar construir una mentalidad de crecimiento, sino para realmente solidificar una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento. Así que busca ayuda de otros para entender dónde no rendiste tan bien como te gustaría. Y diría que busca la opinión de otros sobre cuáles fueron los verbos que piensan que podrían haber llevado a tu mejor desempeño. Porque nos gusta pensar que tenemos una muy buena perspectiva de por qué nos fue bien. Oh sí, fue porque pasé X número de horas practicando. Pero a menudo, las personas a nuestro alrededor tienen perspectivas adicionales a las que no podemos acceder, y aprender sobre esas perspectivas de por qué rendimos mal, pero también de por qué rendimos bien, en el contexto de estos verbos, no etiquetas, también es tremendamente beneficioso. Otra cosa que está clara en la literatura sobre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento es que todo ese material, todos esos tutoriales, son más efectivos cuando tanto los maestros como los estudiantes adoptan esas mentalidades. Ahora, esa es una situación maravillosa si tanto los maestros como los estudiantes están disponibles y dispuestos a aprender esas mentalidades. Sin embargo, para muchos de nosotros, no tenemos un maestro, no tenemos un mentor, estamos haciendo todo esto por nuestra cuenta. Y lo que es afortunado es que también hay datos en la literatura que muestran que, bajo condiciones donde el maestro o el mentor no está presente o no está adoptando una mentalidad de crecimiento o una mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento,
En realidad podemos servir como nuestros propios maestros utilizando una herramienta simple. La herramienta simple que en realidad fue la misma herramienta utilizada en uno de los estudios de Jigger es tomar una tarjeta de 3x5 o una hoja de papel tamaño carta y escribir una carta como si estuvieras escribiendo una carta para la siguiente persona que va a intentar mejorar en lo que tú estás intentando mejorar, y explicarle qué es la mentalidad de crecimiento y cómo difiere de una mentalidad fija. Explicarles qué es la mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento, cómo adoptarla y cómo puede amplificar el rendimiento. Ese simple ejercicio de escribir una carta, que esencialmente es para uno mismo, pero estás como pretendiendo que la carta es para otra persona, aunque supongo que podrías y quizás deberías dársela a alguien más para que se beneficie. Ese simple ejercicio ha demostrado mejorar el rendimiento propio y hacerlo de manera significativa, no solo a corto plazo, sino también en el futuro. Ahora, la herramienta final que me gustaría compartir es una que se me ocurrió, pero que realmente está basada en la neurociencia de la neuroplasticidad y, créelo o no, está basada en nuestra comprensión de la fisiología del ejercicio. Y es replantear esta idea de que la mente es como un músculo. Sé que escuchamos eso una y otra vez. La mente es como un músculo. Sabes, ejercitas un músculo, se fortalece. Ejercitas tu mente, la pones bajo tensión y puedes aprender. Esas afirmaciones son absolutamente ciertas, pero esta afirmación de que la mente es como un músculo, esa analogía se queda corta, creo, de una manera importante que puede llevar a muchas personas por el camino equivocado cuando intentan adoptar una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de que el estrés mejora el rendimiento. Y la razón por la que digo eso es la siguiente. El ejercicio con pesas o el entrenamiento de resistencia de cualquier tipo, ya sea con el peso corporal, máquinas o pesas libres, tiene una propiedad increíble en que aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos que estamos entrenando, ¿verdad? Esto es algo que realmente distingue el entrenamiento de resistencia de otras formas de entrenamiento, como la carrera de larga distancia. Cuando entrenamos nuestros músculos con resistencia, el flujo sanguíneo hacia ese músculo, el llamado POM, nos da una especie de pista o ventana del crecimiento de ese músculo que es probable que ocurra si permitimos que ese músculo se recupere después de ese entrenamiento de resistencia. En otras palabras, el entrenamiento de resistencia nos proporciona una especie de pista de los resultados que es probable que obtengamos. Entonces, cuando escuchamos la analogía de que la mente es como un músculo, creo que se queda corta porque cuando nos esforzamos por aprender algo con nuestra mente, en realidad no llegamos a sentir lo que es mejorar mucho mientras intentamos aprender eso. De hecho, es todo lo contrario. Mucho de lo que hemos estado hablando hoy es sobre el hecho de que el estrés, la tensión y la decepción que se sienten de manera tan reflexiva cuando vemos nuestro bajo rendimiento mientras intentamos aprender, son en realidad el desencadenante que invoca el aprendizaje en sí. Lo que estoy diciendo aquí es que no es el caso que cuando vamos a aprender un idioma, una nueva habilidad, matemáticas o algo nuevo, por un momento somos fluidos o parcialmente fluidos y luego perdemos esa habilidad cuando salimos del aula o del tutorial. Eso es lo que lo hace diferente al gimnasio, donde vas y levantas pesas o usas un entrenamiento de resistencia de cualquier tipo y obtienes esta especie de ventana esto es lo que se sentirá y verá el músculo cuando sea más grande. Entonces, la analogía de que la mente es como un músculo funciona en el sentido de que si estresas adecuadamente un músculo usando entrenamiento de resistencia, y luego le das un tiempo adecuado para recuperarse, de hecho, se hará más grande y más fuerte. Y es cierto que cuando intentas aprender algo, si proporcionas el estrés adecuado, que es llegar a ese punto donde no estás entendiendo la información, no está entrando, y te das un tiempo para recuperarte, lo cual requiere sueño, por cierto, entonces aprenderás esa nueva información con el tiempo. Pero donde la analogía de que la mente es como un músculo realmente se desvanece, creo, es que la mente no es como un músculo porque en realidad no llegas a experimentar el buen crecimiento que estás buscando mientras intentas aprender. Más bien, todo lo que hemos estado hablando hoy trata sobre aprender a experimentar la tensión de intentar aprender, la agitación de intentar aprender como el proceso de aprendizaje en sí, y entender que aunque puedas sentirte desorientado un poco o mucho durante ese proceso, podrías, y de hecho, muy probablemente vas a experimentar todas las cosas que acompañan al estrés, aumento del ritmo cardíaco, frustración, tal vez incluso un pequeño dolor de cabeza o tensión, dificultad para mantener la concentración, etc. Si entiendes que todas esas cosas en realidad están creando las condiciones neuroquímicas y de los circuitos neuronales específicas para invocar el aprendizaje, bueno, entonces ese aprendizaje ocurrirá. Así que, de alguna manera, una mejor analogía sería si fuera el caso de que cuando haces entrenamiento de resistencia, tus músculos en realidad se hicieran más pequeños durante el entrenamiento y luego volvieran a ser incluso más grandes de lo que eran antes del entrenamiento. Esa sería la analogía adecuada para la mente es como un músculo. Digo todo esto porque sí, adoptar una mentalidad de crecimiento es increíblemente valioso. Adoptar una mentalidad de que el estrés puede mejorar el rendimiento es increíblemente valioso y,
Aún más valioso es combinar esas dos mentalidades porque, de hecho, mejoran el rendimiento de manera sinérgica. Sin embargo, ninguno de estos procesos se espera que sea reflexivo para la mayoría de las personas, tal vez para nadie. Y el proceso de desarrollar estas mentalidades involucra otra mentalidad, que es la que las engloba a todas o las reúne y las hace realmente funcionar, que es la idea de que las mentalidades son realmente poderosas, que pueden tener un efecto real y que, aunque llevan tiempo cultivarlas, pueden ser cultivadas. Gracias por acompañarme hoy en nuestra discusión sobre la mentalidad de crecimiento, qué es y cómo cultivarla, así como la mentalidad relacionada de que el estrés puede mejorar el rendimiento, que también puede ser cultivada. Si estás aprendiendo o disfrutando de este podcast, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esa es una excelente manera de apoyarnos sin costo alguno. Además, suscríbete al podcast en Spotify y Apple, y en ambos puedes dejarnos una reseña de hasta 5 estrellas. Si tienes preguntas para mí o comentarios sobre el podcast o invitados que te gustaría que invitara al podcast de Uberman Lab, por favor déjalos en la sección de comentarios en YouTube. Leo todos los comentarios. Además, revisa los patrocinadores mencionados al principio y a lo largo del episodio de hoy. Esa es la mejor manera de apoyar este podcast. Aunque no tanto en el episodio de hoy, en muchos episodios anteriores del podcast de Uberman Lab, discutimos suplementos. Aunque los suplementos no son necesarios para todos, muchas personas obtienen un gran beneficio de ellos para cosas como mejorar el sueño, el apoyo hormonal y el enfoque. El podcast de Uberman Lab se ha asociado con Momentus Supplements. Si estás interesado en aprender sobre los suplementos discutidos en el podcast de Uberman Lab, puedes ir a livemomentos.com/Uberman. Si aún no me sigues en redes sociales, soy Uberman Lab en todas las plataformas de redes sociales. Así que eso es Instagram, Twitter, Threads, LinkedIn y Facebook. Y en todas esas plataformas cubro ciencia y herramientas basadas en la ciencia, algunas de las cuales coinciden con el contenido del podcast de Uberman Lab, pero gran parte de las cuales es distinta del contenido del podcast de Uberman Lab. Si aún no te has suscrito a nuestro Boletín Neural Network, el Boletín Neural Network es un boletín mensual completamente gratuito que proporciona resúmenes del podcast y kits de herramientas sobre cosas como neuroplasticidad, sueño, exposición deliberada al frío, ejercicio, etc. Para inscribirte en el Boletín Neural Network, simplemente ve a ubermanlab.com, ve al menú, desplázate hacia abajo a Boletín y proporciona tu correo electrónico. No compartimos tu correo electrónico con nadie. Y nuevamente, es completamente gratis. Gracias una vez más por acompañarme en la discusión de hoy sobre la mentalidad de crecimiento y mentalidades relacionadas para mejorar el rendimiento. Y por último, pero ciertamente no menos importante, gracias por tu interés en la ciencia.